Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a estar hoy con vosotros. Es un tema que a mí me apasiona personalmente y el poder estar con otros compañeros hablando de estas cosas para mí es un placer. Así que gracias por la invitación a estar hoy con vosotros y espero que sirva para algo. Pero esto lo veremos a lo largo de la mañana. También ha sido muy bonito volver a Durango. En Durango he estado muchas veces por una carrera. Yo era atleta de fondo y he venido a correr aquí en Iurreta muchos años. Entonces volver a pasar por la calle de Durango y volver a estar en el mismo hotel que estuve entonces ha sido muy agradable. Así que nada, yo estoy encantado de volver por esta tierra. De lo que voy a hablar es de lo que nosotros hemos vivido y hemos hecho en los últimos 18 años. Casi todo lo que voy a explicar hoy proviene del grupo de trabajo. Nosotros nos constituimos como grupo de trabajo de investigación-acción hace unos 18 años. Empezamos 5 personas, 5 profesores de educación física de primaria y secundaria, y bueno, el grupo ha ido evolucionando. En el momento al que hemos llegado a estar unas 35 personas y ahora hemos vuelto a ser pocos, somos unos 8 o 9 según el año. Pero casi todo está ahí, es lo que hemos ido haciendo estos 18 años, así que básicamente os voy a hablar de lo que hacemos. También, lógicamente, hay una fundamentación teórica bastante extensa. Mi tesis doctoral fue sobre este tema, entonces en ese proceso pues, leímos mucho e intentamos fundamentar todo lo posible este tema también porque primero hay que saber qué se está haciendo a nivel internacional y nacional para luego poder hablar e intentar aportar algo que sirva para avanzar en la práctica educativa. A partir de ahí vamos a empezar. Tenéis 2 tipos de textos. En la mesa teníais 2 tipos de fotocopias. Unas son una especie de apuntes casi completos. Digo casi completos porque hay huecos. De vez en cuando hay huecos por si queréis anotar cosas. Pero por lo menos hay casi toda la información que voy a presentar está ahí para que no tengáis que volveros locos copiando apuntes. Dado que existen las fotocopiadoras, os lo aprovechamos. El segundo tomo, que es bastante más gordo, son instrumentos concretos de evaluación. Son un montón de instrumentos de evaluación, a modo de ejemplo. No son recetas mágicas para aplicar inmediatamente, son simplemente ejemplos que nosotros hemos ido elaborando. Todos los ejemplos que están ahí están contrastados en la práctica, pero están contrastados en nuestra práctica, en nuestro contexto concreto. Incluso puede que hayan sido contrastados solo por un profesor porque son muy específicos, a veces son por más profesores del grupo. Quiero decir que son ideas, sin más, adaptarlo, los que os gusten y os parezcan bien, los adaptáis luego a vuestro contexto y a vuestros contenidos, y si son útiles, perfecto, para eso están hechos. Bueno, nuestro grupo de trabajo ha funcionado siempre por ciclos de investigación-acción. Imagino que esto lo conocéis, más o menos. Seguro que en la formación inicial os contaron algo y seguro que en la formación permanente lo habéis practicado. En nuestro caso, cuando nosotros accedimos a empezar a trabajar como profesores, recién salidos de las facultades y como interinos inicialmente, lo que teníamos muy claro es que el modelo tradicional de evaluación en educación física, ese que consiste en hacer test de condición física para poner una nota, ese no le queríamos hacer bajo ningún concepto. Pero era lo único que nos habían enseñado. Por tanto, teníamos que empezar a construir una realidad nueva que desconocíamos, pero al menos teníamos muy claro lo que no queríamos hacer. Sabíamos que bajo ningún concepto queríamos reproducir ese modelo de evaluación. Así que empezamos a diseñar un modelo de evaluación que fuera más coherente con nuestras convicciones educativas, lo llevamos a la práctica, lo pusimos en práctica, recogimos muchos datos de qué ocurría en esa práctica, los fuimos analizando individualmente y en el grupo, y con eso generamos un nuevo plan, y este ciclo se repite durante mucho tiempo. En este caso se repitió durante 3 años. Tuvimos 3 años haciendo ciclos de investigación-acción sobre los sistemas de evaluación. Diseñando instrumentos, diseñando sistemas, poniéndolos en práctica, perfeccionándoles, puliéndoles, viendo resultados. Y esos ciclos se van reproduciendo. Es como trabajamos. Luego ya acabó la evaluación. Esto nos duró 3 años. Luego estuvimos otros 3 años trabajando el tema de la educación física en la escuela rural, porque un compañero nuestro estaba de itinerante y entonces, bueno, pues le preocupaba y nos dedicamos a ello. Luego al tema de la atención a la diversidad en educación física, y luego ya pues el resto del tiempo ha sido buscando alternativas, buscando otras formas de entender y hacer educación física. En paralelo estuvimos trabajando otro seminario de educación infantil, de educación física infantil,
Y últimamente llevamos ya unos 8 años elaborando mucho material curricular, intentando elaborar material curricular de diferentes temáticas: aprender a correr a ritmo, iniciación deportiva en la escuela, teatro de sombras, bueno, diferentes temas. En lo que estamos implicados ahora hace 5 años ya es en cómo programar en educación física en primaria basándonos en los dominios de acción motriz. Una programación basada en dominios de acción motriz y no en el modelo oficial del MEC, porque no nos convence, nos parece que tiene serias desventajas respecto al modelo de dominios de acción motriz. Pero bueno, eso es un poco la evolución. La investigación-acción tiene una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida a los profesores. Es investigación en la práctica y en la acción, pero es investigación. Por tanto, es muy importante dar el último paso, que es publicar. Publicar y difundir tus resultados. Y eso se puede hacer yendo a congresos, yendo a jornadas como la de hoy, yendo a encuentros, publicando en revistas profesionales, publicando en internet o publicando libros, lo que sea, pero es muy importante que difundamos nuestros resultados para que otras personas de la comunidad profesional lo puedan leer y puedan aprender. La forma más potente de aprender y de desarrollarnos profesionalmente los profesores es convertirnos realmente en investigadores en nuestro aula. Saber qué están haciendo otros compañeros, coger lo que más nos guste de lo que hacen otros compañeros y a la vez investigar con rigor nuestro aula e ir avanzando. Es la forma más potente de ser buenos profesionales. En Finlandia lo tienen claro hace muchos años. Funcionan así y por eso el sistema finlandés, entre otras muchas razones, está como está. Entre otras muchas razones, no solo eso. Pero es muy importante dar ese salto a ser muy sistemáticos en nuestra forma de trabajar, compartirlo con los compañeros y aprender de los compañeros. Pues bueno, nosotros siempre hemos intentado hacer esto. Según teníamos un material muy contrastado, muy pulido en la práctica, intentábamos sacar algún libro, publicación o materiales para que otras personas lo puedan conocer y si les es útil, perfecto. De eso se trata. Bueno, son diferentes ejemplos. Vale. Vamos a los temas a tratar. Ya sé que hoy es el tema de evaluación y por eso está en gordo y en grande. Pero, bajo mi punto de vista, no se puede entender la evaluación como algo ajeno a lo demás. La evaluación tiene que tener sentido dentro de nuestro gran modelo de educación física y de educación. Tenemos que tener muy claro, porque hay muchas formas de evaluar y cada una va ligada a una ideología, a una forma de entender la educación física y una forma de entender la educación. No es una cosa rara, extraña, que esté ahí colgada y que la podamos usar solo una vez al trimestre. Entonces, como está muy relacionada con todas estas cosas, voy a hacer una pequeña introducción a este marco de las racionalidades y luego ya me centro a fondo en evaluación. Para mí hay un trabajo clarísimo en educación física que nos da mucha claridad. En ese Pinin en el 96 en España sacó un artículo que hablaba de los discursos y decía que en educación física, en el mundo de la educación física y la actividad física y el deporte, hay dos grandes discursos que son opuestos entre sí, son antagónicos y que o estamos en uno o estamos en el otro. Es el discurso de la educación física orientada al rendimiento. Lo que queremos es sacar el máximo rendimiento motriz y físico de nuestro alumnado, o tenemos un discurso orientado a la participación, orientado a que todo el alumnado pueda aprender y desarrollarse en educación física. Y esto afecta a la forma en que entendemos la educación física, la forma en que usamos la metodología en el aula, también la evaluación, la estructura de sesión, afecta a todo, nos guste o no, empezando por los objetivos y finalidades y terminando por la última parte del proceso. Según en qué discurso estemos, muchas veces los seres humanos no somos conscientes de las estructuras con las que pensamos y actuamos en el mundo, pero esas estructuras están ahí, nos guste o no. A veces ni siquiera somos conscientes de ellas. Las hemos aprendido de alguien, muchas veces son pura reproducción inconsciente de lo que hemos vivido como alumnos, pero están ahí. Entonces es importante que seamos conscientes de cuáles son nuestras estructuras de pensamiento, de nuestros discursos, porque eso nos ayudará a ser más coherentes en nuestra práctica. Hay otra forma de entenderlo que son los marcos de racionalidad, que son las racionalidades técnica y práctica. Vamos a ver cómo va ligada a los discursos. En los discursos de rendimiento en educación física, pues iría más ligado a las corrientes tradicionales, que imagino que todos los que estáis aquí lo habéis vivido en primaria o en secundaria, aunque sea algún año de vuestra vida. Habréis vivido las corrientes tradicionales, esas que se preocupan exclusivamente por entrenar los cuerpos de los alumnos, que lo único que se busca es el desarrollo físico-motriz del alumno, y ya no hay ningún otro tipo de aprendizaje, es el desarrollo corporal, el desarrollo de las capacidades físicas. Y por eso yo lo llamo la educación física como entrenamiento físico. Lo que hizo fue imitar lo que venía del mundo del deporte, lógicamente.
Sus contenidos principales eran condición física, habilidades físicas básicas como mucho y deportes. Imagino que en secundaria esto lo habréis vivido algún año, puede que en primaria también. Y la relación teoría-práctica es inexistente. La teoría se da por un lado y la práctica por otro. Entonces, por ejemplo, no sé si... Yo en mi tierra, desde luego, hay gente que le da por hacer un trimestre de teoría que no tiene nada que ver con las clases de práctica y la práctica va por otro lado. Y el examen teórico va por un lado y la práctica va por otro lado. No sé si por aquí eso ya es raro y no existe, o existió en los años 90 con la LOCSI y luego desapareció, pero yo sí lo conozco. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, es una forma clara que viene de esa forma de entender la educación física. Los discursos de participación, podríamos meter todas las corrientes innovadoras que en España empiezan a llegar en 1980-85, ahí empiezan a desarrollarse un montón de corrientes innovadoras que buscan más esto, dar más fuerza o dar más énfasis en que todos los niños y las niñas hagan educación física, sean capaces de disfrutar la educación física y sean capaces de aprender con la educación física. Otros conceptos pueden ser educación física integral. Hay un mayor equilibrio de contenidos, no son solo estos tres, y estos tres además se trabajan de otra manera, pero aparecen otros contenidos, la expresión corporal, los deportes alternativos, la actividad en la naturaleza, empieza a haber más cosas, las corrientes de la actividad física y el deporte son más amplias. Y para mí esto de la negrita es lo más importante de todo, es qué aprenden nuestros alumnos en educación física. Para mí el salto clave en educación física, los profesores de educación física daremos un salto de calidad cuando dejemos de preocuparnos por entrenar cuerpos y empecemos a preocuparnos por qué aprenden nuestros alumnos en educación física. Cuando seamos capaces de cuestionarnos que aquí vienen a aprender cosas sobre motricidad y cultura física, daremos un salto de calidad. Mi impresión, yo paso mucho por las escuelas, entre los compañeros que tengo y las prácticas, mi impresión, al menos voy a muchos congresos, muchas jornadas, es que todavía tenemos muchos compañeros que no se cuestionan que en educación física haya que aprender nada. Y es importante que empezamos a tener claro que sí que hay que aprender. Que la clave de una asignatura en la escuela es que tiene que haber cosas importantes y relevantes que aprender y que enseñar. O a veces más que ellos aprendan, no tanto que enseñemos, porque ya sabéis que los alumnos no siempre aprenden lo que nosotros queremos enseñarles o que les enseñen. Expresiones de racionalidad. Ya fuera de la educación física, a un nivel más complejo, se habla de una racionalidad técnica, cuando la razón que te guía o el pensamiento que te guía es puramente instrumental, o una razón práctica, cuando el pensamiento que te guía es ético, es la razón ética. Esto está relacionado con el currículum por objetivos. Imagino que os suena el currículum por objetivos. En España se implantó en 1985, viene de los años 50 y 60 en Estados Unidos. Os suena esto de hacer objetivos generales, luego específicos y luego operativos, que tienen que ser una conducta claramente definible, con criterios de logro, etc. Bueno, pues esa forma de hacer currículum es muy clara de la racionalidad técnica, viene de ahí. El profesor se entiende como un técnico aplicador. Hay unos expertos que diseñan los materiales curriculares y el profesor se limita a aplicarlos, sin más. Por ejemplo, los libros de texto. Están diseñados por expertos y se supone que nosotros lo único que tenemos que hacer es irles aplicando en el orden que viene en el libro de texto, sin salirnos de ahí. La evaluación siempre es sumativa para comprobar y controlar que se están cumpliendo todos los objetivos operativos de la lista, que pueden ser 150 o 200 a lo largo del año. En educación física se traduce a test de condición física y habilidad motriz. Y la investigación, que siempre es experimental, la hacen exclusivamente los expertos, que son los que están en la universidad o los que se dedican a la investigación. Porque el profesor es un técnico aplicador, sin más. Entonces investigan los expertos, cuando descubren una cosa, la difunden y los demás la aplican. Desde el planteamiento de racionalidad práctica aplicado a la educación, el currículum se entiende como proyecto y proceso. Esto es, mi currículum no está tan cerrado desde el principio. Yo tengo unos grandes objetivos, pero son abiertos, y en la medida en que va avanzando el curso, yo voy cerrando el currículum y voy tomando decisiones en función de lo que mis alumnos hacen, de los problemas que mis alumnos tienen o del avance que mis alumnos manifiestan. Entonces, si puedo hacer más cosas o puedo ir en una dirección porque eso ahí me lleva el proceso, lo hago, y si tengo que ir en otra dirección o acelerar o frenar, lo hago también. No es un proceso cerrado desde el principio, es un proyecto inicial que yo voy desarrollando durante el año. Entonces es un concepto de currículum mucho más global. Se supone que el currículum en España desde 1990 es de este modelo, de proyecto y proceso. No tenemos objetivos operativos, tenemos objetivos generales, y eres tú el que va desarrollando en el aula bajo tus criterios pedagógicos.
Este modelo tiene una ventaja que a veces hay gente que lo entiende como una pega, y es que requiere profesores mucho más autónomos, mucho mejor preparados, lo que en la bibliografía se habla de profesor reflexivo, profesor intelectual, profesor crítico. Es otro modelo de profesor, no es un simple técnico que aplica lo que otros le dicen, es una persona que decide qué quiero hacer con mis alumnos, cómo lo voy haciendo y qué decisiones voy tomando sobre la marcha en función de lo que estoy. La evaluación, sobre todo, debería ser formativa y compartida. Formativa significa que evalúo para que mis alumnos aprendan más y para aprender yo a hacer las cosas mejor, no para poner una nota. Y compartida es que implico a mis alumnos en el proceso de evaluación. Y, por tanto, en este modelo, lo más importante en educación es la investigación en el aula. Investigar en el propio aula, desarrollar las cosas en el propio aula e ir avanzando y perfeccionándonos como profesionales. Bueno, son dos formas de entender la escuela y la educación y nuestra profesión. Voy a poner un ejemplo de esto último ya con la estructura de sesión y nos metemos a evaluación. Aquí hay 5 ejemplos a grandes rasgos de estructuras de sesión. Está el modelo tradicional, que viene del mundo del rendimiento deportivo, del entrenamiento deportivo. Hay un calentamiento, y es un calentamiento, no es un jueguecito, es un calentamiento. Con su carrera o su trabajo aeróbico, su movilidad articular, sus estiramientos y su parte técnica si la hay. Hay una parte principal y luego hay una relajación o vuelta a la calma o parte final, como la queramos llamar, donde hay que volver a estirar, etc. En los años 70 de Estados Unidos viene un modelo nuevo, más propio de la escuela, que lo que cambiaba era el calentamiento por una puesta en acción y que solía ser con juegos, porque lo que se busca ya no es tanto la preparación fisiológica del cuerpo para un mayor rendimiento, sino motivar a los chicos para la actividad que viene luego, y por eso aparecen los juegos, porque esa puesta en acción ya no buscas calentar cuerpos, buscas que la gente se motive, que se lo pase bien y que se centre en un trabajo posterior. Y la vuelta a la calma vuelve a ser otro juego. ¿Cómo se ha traducido esto en España desde los años 90? En jueguecitos pegados, sesiones de jueguecitos pegados, que imagino que las conocéis. Un jueguecito de puesta en acción, 4 o 5 jueguecitos de parte principal y un jueguecito de vuelta a la calma. Y ya está. Con lo cual, con 200 jueguecitos o 150 jueguecitos, somos magníficos profesores especialistas de educación física. ¿Hacen falta 3 años para esto? No. Con 3 o 4 meses ya somos másteres de educación física. Pero ha triunfado este modelo. ¿Por qué ha triunfado? Porque es muy sencillo, es muy simple. Y además es que, si solo quieres que los chicos se lo pasen bien y tenerles enganchados, funciona. Si funciona estupendamente. Los chicos están encantados de tener un recreo medio vigilado. ¿Aprenden algo? No. Pero si solo queremos entrenar cuerpos y que se lo pasen bien y tenerles entretenidos, funciona estupendamente, es maravilloso. Y por tanto ha tenido un éxito brutal desde el año 90. Yo el 90% de las escuelas que conozco funcionan con este modelo. Y claro, si tus finalidades son eso, que la gente se lo pase bien, tenerla más o menos entretenida, contenta y feliz, el famoso feliz, entretenido y ocupado de los ingleses, pues perfecto, es el modelo. A mí no me convence porque yo no quiero solo que se entretengan y se lo pasen bien, quiero que aprendan en educación. Cualquier modelo que va dirigido al aprendizaje obligatoriamente tiene estas 3 fases. En España hay un montón de grupos que están generando estas propuestas y lo llaman de distinta forma. Pero nos guste o no, la clase empieza sentados, en corro o en semicorro, hablando de qué vamos a aprender hoy, qué hicimos el último día y por qué hoy vamos a seguir avanzando en eso que estábamos aprendiendo. Si es la segunda o tercera sesión, si es la primera sesión, que empezamos unidad didáctica nueva y qué vamos a aprender en esta unidad didáctica. Luego hay una parte de actividad motriz y, bajo mi punto de vista, tiene que ocupar la mayor parte de la sesión, porque esto es educación física y se aprende por vivencia, no por discurso. Y entonces ahí hay que vivenciar los contenidos de aprendizaje, aunque muchas veces hay que hacer paradas. Si son paradas pequeñas y breves, mucho mejor, pero a veces hay que hacer paradas. Bien por temas de control de aula o bien por temas del propio aprendizaje. El propio modelo de aprendizaje te requiere parar para que pensemos, busquemos soluciones y volvamos a la acción. Y nos guste o no, tiene que haber una fase final en la que otra vez tenemos que estar sentados. Puede durar 5 minutos, 3 minutos o 10 minutos, depende de si queremos contarle muchas cosas o pocas o qué haya que hacer ese día. Hay gente que lo llama puesta en común, otros asamblea, otros parte final. Hay un montón de términos, pero bajo mi punto de vista, si queremos que en educación física aprendamos algo, los chicos aprendan algo, necesariamente tiene que haber estas 3 fases. Y luego hay gente que aquí hace subdivisiones, porque si hay veces que vamos a tener una exigencia motriz fuerte, nos guste o no,
en esta parte central hay que hacer un calentamiento, una parte central física y una parte de vuelta a la calma. Y además es lógico que lo hagamos y es bueno que les enseñamos a hacerlo y que sean conscientes de por qué hay que hacer esas cosas así, por qué son así, y que lo apliquen a su vida real. Entre otras cosas porque en su vida real ya lo están haciendo. Los chicos y chicas que están haciendo deporte escolar, seguro que desde segundo de primaria ya les están enseñando a calentar por las tardes. Pues bueno, pues si lo están haciendo en su vida real, habrá que enseñarles por qué se hace, cómo se hace y qué lógica tiene que se haga. Bien, ahí otras formas, aprendizaje inducido, al final tienen todas similares. Y hay un modelo de expresión de sesión que a mí me llamó mucho la atención, que es un modelo dirigido a la expresión corporal, en la que se pasa por 8 fases, porque lo que se quiere es buscar esa implicación del alumnado en la expresión corporal. Ya sabéis que lo más difícil es, en expresión corporal, es que no se os queden pegados a la pared. Lo más difícil es meterles en la actividad y que entren en la actividad. Entonces, bueno, pues esta profesora, que es especialista en estos temas, plantea como 8 fases para que los chicos vayan entrando bien y no haya los típicos alumnos pegados a la pared o con problemas de... Bueno, es simplemente para ayudarnos a situarnos en que hay distintas formas de entender la educación física y que eso nos va a guiar. Vamos con la evaluación. Imagino que estos son conceptos que todos os los habéis aprendido de memoria en su día, cuando disteis las asignaturas de didáctica general y didácticas específicas y cuando tuvisteis que preparar oposiciones. Porque es lo típico que se estudia para la oposición y lo típico que se aprende en didáctica. Entonces, en evaluación se puede organizar la evaluación por tipos de evaluación según unas cuantas preguntas. La primera es ¿quién evalúa? Según quién evalúa podemos hablar de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación o evaluación compartida. Y la evaluación puede ser individual o colectiva. ¿Se entienden? ¿Todo el mundo domina esos 4 conceptos o hay alguno que no? Si hay alguno que no, decírmelo, lo explico rápido y seguimos. Vale. ¿A quién se evalúa? Al alumnado, al profesorado, al proceso de enseñanza-aprendizaje, al centro. ¿Qué ha sido la tradición en nuestra escuela en los últimos 40 años? Exclusivamente al alumnado. Últimamente ya se está empezando a hablar de evaluar al profesorado, aunque que yo sepa todavía no se está haciendo, de evaluar a los centros, esto ya sí que se está haciendo en algunos sitios, y evaluar el proceso, esto todavía no, pero llegará, porque en el resto del mundo occidental hace tiempo que se está haciendo, en algún momento llegará aquí. Y no necesariamente va a ser negativo, si está bien hecho es muy positivo, pero como siempre, si se hace mal, pues será negativo. Vamos al para qué. ¿Para qué se evalúa? Y en función de esto, en vuestros apuntes y en vuestra oposición habréis trabajado sobre todo estos 3 conceptos: evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. Pero la real, la que ocurre en las aulas desde hace mucho tiempo, es la de abajo, que de esta no se habla, la evaluación calificativa. Y es que, nos guste o no, en la mayoría de los centros se evalúa exclusivamente para calificar, no hay más. Exclusivamente para calificar. O al menos es lo que hemos vivido a nuestro paso por la escuela. Y en la universidad también. Evaluación diagnóstica es, queremos saber cómo están nuestros alumnos en algo para a partir de ahí tomar decisiones e intervenir. Evaluación formativa es cuando tú evalúas para que los alumnos aprendan más y les das información y les das apoyos o propuestas para que aprendan más y mejoren. Evaluación sumativa es cuando queremos hacer una evaluación con un control final de saber cuánto ha aprendido un chico o en qué momento del aprendizaje está. Realmente la evaluación sumativa se da siempre. Es imposible hacer evaluación formativa si antes no la has hecho sumativa. Pero la sumativa está siempre. El problema es si solo hay sumativa o hacemos otras cosas. La siguiente pregunta es el cuándo. Y según el cuándo puede ser inicial, continua o final. Y ojo aquí, porque el Ministerio metió la pata en el 90 diciendo que la evaluación podía ser diagnóstica, continua o final, mezcló 2 criterios que son diferentes y a partir de ahí lo hemos reproducido como papagayos todo el mundo. Entonces cuidado con este tema porque son 2 criterios diferentes. Evaluación diagnóstica no es un sinónimo de inicial, evaluación formativa no es un sinónimo de continua y evaluación sumativa no es un sinónimo de final. Significan cosas diferentes. Son conceptos diferentes. Uno hace referencia al para qué evaluamos y otro hace referencia al cuándo. Y para mí hay una pregunta que es muy importante, la más importante, y esta nunca la hacemos. Esta en las oposiciones nunca aparece y en las asignaturas a veces tampoco. Y es la más importante, es ¿para quién evaluamos? Porque si evaluamos solo para calificar, ¿para quién estamos evaluando?
No, pero bueno, ahí queda. Ya, luego hablamos de esto. Vale, vamos al principal problema que tenemos al menos en esta tierra nuestra. ¿Por qué decimos evaluar cuando realmente queremos decir calificar? Si os ponéis a hablar con otros compañeros o estáis en respetuoso silencio en una sesión de evaluación y escucháis a la gente hablar en un claustro o en unas jornadas, veréis, si les dejáis hablar un rato, veréis que dicen evaluar, pero se están refiriendo a calificar. Empezando por toma tu boletín de evaluación, en el que difícilmente o casi nunca hay más cosas que un aprobado, un bien o un notable. Porque si fuera de evaluación debería haber una información sobre cómo hacer algo más, pero no. Es un boletín de calificaciones la mayor parte de las veces. ¿Por qué ocurre esto? Pues la primera es el peso de la tradición. Cada uno de los que estamos aquí hemos estado como mínimo 20 años en el sistema escolar. Entramos con 3 o 4 añitos y hemos salido del sistema escolar, los que estamos aquí, como muy pronto con 24 años. O 23, o 22, los más jóvenes. Los que acabaron la diplomatura y ya están. Entonces, son muchos años de paso por el sistema escolar. Pero es que no nos vamos luego al mundo real, volvemos a la escuela. Y volvemos a estar rodeados por maestros y maestras que siguen entendiendo evaluar como calificar. Y como nunca hemos salido de ese agua, pues entendemos que eso es lo normal, lo asumimos como una tradición y la reproducimos. Entonces, ¿cómo imaginar y conocer otras prácticas evaluativas cuando nunca las has vivido, cuando nunca las has practicado? Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que estáis aquí, levantad la mano, habéis pasado en algún momento de primaria o secundaria por la experiencia de que os calificaran los trimestres haciendo test de condición física? Levantad la mano. Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuántos a lo largo de vuestra secundaria jamás os calificaron por test de condición física? Ningún año, nunca, jamás. Nadie. ¿Cuántos habéis tenido procesos de autoevaluación en secundaria? ¿Cuántos habéis vivido procesos de autoevaluación en secundaria? Nadie. ¿Y en la universidad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos habéis vivido procesos de evaluación formativa en la universidad? Evaluación formativa significa que te van dando feedback a lo largo de los 4 meses que dura una asignatura para que tú vayas mejorando y vas haciendo diferentes trabajos y el global de eso es de donde sale la nota, en vez de limitarse a hacer un único examen final. ¿Cuántos habéis vivido procesos de evaluación formativa en la universidad, aunque sea en una asignatura? Levantar la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues claro, si esa es nuestra experiencia vital como alumnos, es complicado que imaginemos que hay otras formas de hacer las cosas. Porque toda nuestra vida lo que hemos vivido es aprende de memoria, vomita en el examen, olvida. Aprende de memoria, vomita en el examen, olvida. Aprende de memoria. Entonces, si no hemos vivido otras cosas, aunque estemos convencidos de que eso no es correcto, es difícil imaginarlo y llevarlo a la práctica. Y si encima todos los que te rodean en el centro te pueden decir que qué tonterías estás haciendo, o tú te puedes sentir un poco raro haciendo ese tipo de cosas, pues esa presión social también afecta. Pero no importa, si tenemos las ideas claras hay que hacerlo. No pasa nada. Entonces, es difícil, hay que tener en cuenta que es difícil. Luego, la calificación tiene una serie de funciones que nos guste o no están ahí. Y sirven para el control, sirven para la selección y sirven para la exclusión o generan exclusión. Porque ya sabéis que el éxito en el sistema escolar es si apruebas. Si apruebas sigues en el sistema escolar y acabas la universidad y tienes acceso a mejores puestos de trabajo, y si vas suspendiendo, vas yendo fuera en determinados momentos. Y ya tienes acceso a otros puestos de trabajo. Entonces, esa función social está ahí, la presión de los padres por sacar buenas notas también está ahí, su obsesión a veces por sacar notas está ahí, su pasotismo absoluto en algunos casos por la nota también está ahí, y nos guste o no está. Y luego está el peso de la pedagogía venenosa, esto de por tu bien, hacer las cosas por tu bien, que no siempre se acepte el bien, pero bueno. Hay una cosa que deberíamos tener clara, desde 1970 en España la ley defiende hacer evaluación formativa y continua, y la ley defiende que el alumno participe en la evaluación. En 1970 se aprobó esto por primera vez en España, en el 85 se vuelve a aprobar, en el 90 se ha vuelto a aprobar y en el 2006 se ha vuelto a aprobar. La ley defiende al que hace evaluación formativa, la ley no defiende al que se limita a hacer exámenes finales para calificar. Entonces, por lo menos tener la convicción de que si queréis hacer evaluación formativa, que es lo que es útil a nuestros alumnos y lo que nos es útil a nosotros, por lo menos la ley nos defiende, tenemos una base legal para hacerlo, estamos cumpliendo la ley realmente.
Y esta es una cosa que deberíamos empezar a tener clara. Deberíamos empezar a tener claro que evaluación es una cosa y calificación es otra cosa diferente. Que en un momento concreto del año, por ejemplo, al final de cada trimestre, hay que unirlas. Y hay que dar el salto de la evaluación a la calificación, nos guste o no, hay que darlo. Pero no necesariamente hay que estar calificando todo el día, no hay que estar todo el día con la regla de medir. Y es conveniente además que empezamos a empezar a separarlas, a practicarlo. Vamos a dedicarnos a evaluar al alumno durante los 4 meses para que él aprenda más y evaluarnos a nosotros durante 4 meses para hacer las cosas mejor, y vamos a limitarnos a calificar solo al final de cada trimestre. No perdamos más tiempo del imprescindiblemente necesario para calificar. Si logramos hacer esto, si logramos entender esto, vamos a dar un salto importante en la práctica educativa. Este es otro tema importante de la evaluación. Nos guste o no, el sistema de evaluación condiciona absolutamente el proceso de aprendizaje. Porque nos guste o no, todos los seres humanos somos económicos y funcionamos por la ley del mínimo esfuerzo en un gran porcentaje de los casos. Entonces, si hemos diseñado un modelo de trabajo en clase muy bonito, muy interesante, pero la evaluación que hacemos es incoherente con ese sistema, es fácil que fracase esa innovación. Es muy importante que el sistema de evaluación y el de calificación sean coherentes y refuercen los modelos de cambio educativo que queremos implantar en nuestras aulas. Debemos tenerlo muy claro esto y tenerlo muy pensado. Y en cambio, si el sistema de evaluación refuerza el proceso de aprendizaje que tú buscas, es fácil que funcione bien, o tenemos más posibilidades de que funcione bien. Ya sabéis que en educación no hay nada absolutamente seguro. La certeza absoluta en esta profesión no existe. Pero al menos tienes más posibilidades de que salga. Entonces, para mí esto fue el reto hace 18 años y sigue siendo el reto cada año. ¿Cómo logro que la evaluación refuerce sistemas y procesos de aprendizaje? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo conseguir que un modelo que ellos han vivido como control y selección logremos darle la vuelta y que empiecen a entenderlo como algo útil para aprender más? Y la respuesta es la coherencia curricular. Hay gente que lo llama adecuación, hay gente que lo llama alineamiento. Una forma gráfica de representarlo es esto. Tenemos procedimientos de evaluación, métodos de enseñanza, resultados de aprendizaje, objetivos. En la medida en que estos 4 círculos estén juntitos y ocupen mucho espacio común, más fácil va a funcionar todo y mejor va a funcionar el programa. Y eso es coherencia curricular. Que todo vaya en la misma dirección y que todo se retroalimente y se fortalezca mutuamente. Si los procedimientos van por un lado, los métodos por otro y los objetivos por otro que no tienen nada que ver, lo normal es que fracasen por falta de coherencia. ¿Cómo evaluar competencias? Ahora que está de moda esto desde el 2006 en España y desde 15 años antes en Europa. Pues, si realmente es muy sencillo, solo hay que hacer 2 cosas. La primera es dominar un suficiente bagaje, un suficiente número de instrumentos y técnicas de evaluación para poder evaluar todas las competencias que hay. Porque si no conocemos las técnicas y las herramientas, difícilmente vamos a poder hacer nada. Y la segunda es lograr la máxima coherencia posible entre qué competencias estamos buscando, qué actividades de aprendizaje desarrollamos para que los chicos consigan esas competencias, cómo hacemos una evaluación que les ayude a aprender más y a mejorar esas competencias y cómo reflejamos todo eso en la calificación. Si logramos coherencia en esas 4 cosas, es sencillo. En teoría es sencillo, luego hay que ponerse y conseguirlo. Y una plantilla de este tipo nos puede ayudar. Una plantilla de este tipo donde pongamos nuestras principales finalidades, nuestras principales competencias que queremos conseguir. Si queremos, podemos hacer esta columna de contenidos o no. ¿Qué actividades de aprendizaje vamos a hacer para conseguir esas competencias? Y eso es muy importante. Quiero esta competencia, ¿con qué actividades la voy a desarrollar? ¿Cómo voy a hacer evaluación formativa para que eso mejore? ¿Y qué peso va a tener en la calificación? Y cuando rellenemos esta plantilla con nuestro programa de nuestra asignatura, elegir una asignatura, el curso que queráis. 5º de primaria, 3º de la ESO. Cuando hagáis esto, empezamos a ver incoherencias que cometemos. Empezamos a darnos cuenta de las incoherencias que cometemos. Y si luego además se lo enseñamos a nuestros compañeros del seminario, del grupo de trabajo, y ellos empiezan a pasarlo por su lupa y sus criterios, nos empiezan a decir más incoherencias que cometemos. Yo cada vez que enseño esto a mis compañeros de la red, me sacan incoherencias y problemas. Pero me permiten aprender más y mejorarlo. Al año que viene cambio y hago cambios para ir puliendo incoherencias. Tenéis este instrumento en la tabla de evaluaciones, en las fotocopias de instrumentos. Vale, nuevos tipos de evaluación que están a nivel internacional funcionando. Perdón.
En la literatura internacional hay una serie de conceptos muy interesantes que están surgiendo en los últimos 10-15 años, porque allí evaluación formativa llegó un momento en que se prostituyó la palabra. Todo el mundo hablaba de evaluación formativa, con lo cual perdió sentido, porque cada uno le daba un significado diferente. Entonces, han ido saliendo conceptos. Evaluación orientada al aprendizaje significa... La evaluación orientada al aprendizaje significa que todo lo que hagamos de evaluación de alumnos en el aula debe estar orientado a que nuestros alumnos aprendan más y mejor. Con lo cual, pues nos da unos matices. Aquí aparecen otros matices. Evaluar para aprender. Todo esto son traducciones. El tema de la participación del alumno en la evaluación y el tema de la evaluación de cada día en el aula, lo que nosotros llamamos evaluación continua, cómo en el propio proceso hacer la evaluación. Hay un concepto muy interesante que es evaluación alternativa, que engloba todo lo que no sea evaluación tradicional, y hay muchas formas de hacerlo, iría al saco de evaluación alternativa. Pero para mí el concepto más interesante que yo he aprendido en esa literatura es este, evaluación auténtica. La evaluación auténtica es cuando los procedimientos, herramientas o actividades con las que evalúas son lo más parecidas posibles a la vida real o son exactamente igual que en la vida real. Por ejemplo, ¿qué será más auténtico para hacer una evaluación de una iniciación deportiva, por ejemplo, al baloncesto? Utilizar un instrumento como el GAP, que evalúa las cuestiones tácticas en el juego durante un partido real 5 contra 5, o hacerles un test de habilidad motriz de a ver cuántas entradas meten de 10, o qué ejecución tiene una entrada de 10, o cuántos tiros libres meten de 10 en 10. ¿Qué es más auténtico? La evaluación en situación de juego real. Pues es un ejemplo. Todo iría así. Pero la historia es cómo planteamos, cómo todas nuestras actividades de evaluación podemos conseguir que sean lo más auténticas posibles. Que sean o bien simulaciones lo más parecidas a la vida real, o bien situaciones lo más reales posibles. Y esto para mí es muy potente porque no tanto que va a mejorar la evaluación, que sí lo va a hacer, sobre todo es muy potente porque va a mejorar mucho el aprendizaje. Porque si estamos evaluando con situaciones auténticas de aprendizaje, es que estamos generando situaciones auténticas de aprendizaje. Pues para mí es un concepto importante, es un concepto muy interesante. Luego está el tema de la evaluación asistida por ordenador, que esto está muy de moda a nivel internacional desde hace 15 años, en España está empezando a estarlo también. Bajo mi punto de vista, todos estos conceptos nuevos es la evaluación formativa con matices. Pero para mí el concepto de evaluación formativa lo reúne todo, si la entendemos bien, si somos capaces de entenderla bien. Pero en todo caso son matices interesantes, los matices son siempre interesantes. Un ejemplo con Bea. Esta chica es Bea. Y estos son niños que están entre los 3 y los 6 años. Este es una situación, es un módulo de motricidad, de psicomotricidad, por las tardes, y se trabaja por el modelo de aprendizaje inducido, tipo Julia Blández, lo conocéis, de ambientes de aprendizaje, de que se crean rincones de actividad y los chicos circulan libremente por esos rincones y hay unas normas básicas de comportamiento en el aula. Pues, por ejemplo, aquí es mantener el turno. Saben que tienen que subir por aquí, desplazarse por aquí arriba y saltar la colchoneta y salir por aquí atrás. Entonces ve hasta aquí, porque es el rincón más peligroso que hay, y a este chico le está diciendo que muy bien, que qué alto ha subido hoy y que venga que se tire, que lo ha hecho muy bien. A este, en cambio, le está diciendo que ya va siendo hora de que suba un poco más arriba, porque tiene cierto miedo, pero ya es muy grande, entonces le está animando a que suba un poquito más arriba. Estos dos están esperando su turno correctamente, y este, pues tiene ciertos problemas de control de aula. Esto de respetar las normas no va con él. Pues como ya sabemos que no va con él, pues está viendo ahí dónde se cuela. Él está esperando dónde colarse. Entonces Bea está atenta, y como se le ocurra colarse, le va a recordar que hay unas normas que hay que cumplir y que se espere su turno. Entonces, eso es evaluación formativa. ¿Qué feedback le damos, qué información le damos a cada chico para ayudarle a mejorar las cosas? O bien para reforzarle, para decirle que qué bien lo está haciendo, o si lo está haciendo mal, para decirle, no, eso no es así, hazlo de esta otra manera. Bea y sus compañeros trabajan 3. Aparte de esto, llevan una lista de seguimiento, llevan una lista de control, una ficha de seguimiento, donde van observando cómo evolucionan los diferentes niños y al final de cada sesión hacen una pequeña reunión donde analizan qué ha ocurrido en esa sesión, qué problemas ha habido en esa sesión y toman decisiones para la siguiente sesión, para intentar solucionar esos problemas a lo largo del proceso. Todo eso también es evaluación formativa. ¿Qué decisiones tomo en cada momento para mejorar el próximo día y cómo hago un seguimiento de cómo evolucionan los chicos? También es evaluación formativa. No hay calificación, pero sí hay evaluación.
Lo que hicimos hace 15, 18 años en ese proceso, lo primero, cuestionamos una serie de tópicos. Esto de identificar evaluación con calificación, los falsos debates que han surgido en educación física de si la evaluación debe ser cuantitativa o cualitativa. Para mí es un debate absurdo, no tiene sentido ese debate. La obsesión que vino con la reforma de la LOCSE de separar los tipos de contenido, esto de evaluar los conceptos por un lado, los procedimientos por otro lado y las actitudes por otro, que se tradujo en mantenemos los test de condición física como procedimiento, nos inventamos exámenes teóricos para hacer los conceptos y listas de control u ojímetro para las actitudes. Entonces reproducimos el modelo de siempre más exámenes teóricos, que como ya sabéis es el gran descubrimiento de la educación física de los últimos 20 años. Haciendo exámenes teóricos hemos avanzado una barbaridad como profesión. Bien, hicimos una crítica sistemática al modelo tradicional. Entonces nosotros, el modelo tradicional, ojo, yo entiendo que el modelo tradicional lo llamo hacer test de condición física para calificar. Esto es, ¿los test de condición física pueden tener lógica en la educación física? Sí. Lo que me parece absurdo es usarlos para calificar. Pueden tener otros usos lógicos y formativos, pero el de calificar no me parece. Y luego os doy 10 razones por las que no hacerlo. Y entonces, claro, como dijimos, esto no nos gusta, teníamos que generar una alternativa y la llamamos evaluación formativa y compartida. La contrastamos, la pusimos en práctica y la experimentamos para irla puliendo. Crítica al modelo tradicional. Lo primero que hicimos fue una revisión bibliográfica y vimos que ya había muchos autores que por diferentes razones habían criticado esto de los test de condición física. Y luego, pues si queréis, entramos a la razón. Y luego nosotros elaboramos otras 9 razones. La primera es un reduccionismo de las finalidades. Si hacemos test de condición física es que solo queremos entrenar cuerpos, por tanto la educación física consiste en entrenar cuerpos. Como eso es lo que nosotros no queremos, nosotros creemos que eso es un reduccionismo absurdo de la educación física, creemos que la educación física no es eso, por tanto no lo usamos. Primera razón. Segundo, se superficializa el aprendizaje. Con los test de condición física y habilidad motriz, ¿qué es lo que evaluamos y medimos? Pues evaluamos lo más superficial, que son las puras ejecuciones motrices. Cuando lo más complejo del gesto motor y del aprendizaje motriz es precisamente los procesos de decisión y de percepción. Pero nosotros nos limitamos a calificar exclusivamente la ejecución, porque es lo fácil, porque es lo superficial. ¿Por qué se evalúa la condición física? Porque es muy fácil hacerlo. Es muy fácil sacar una nota haciendo test de condición física y además el chico no puede protestar. Está en la tabla. Mira la tabla, saca un 8. Pues ya está. Se evalúa solo para calificar. Y esto entendemos que es un grave error. Solo se hacían los test para calificar, no había más finalidades. El tema del estatus. La objetividad. Los profesores de educación física durante mucho tiempo hemos tenido ciertos problemas sobre si teníamos prestigio o no teníamos prestigio. Y una forma de conseguir prestigio, hace ya 22, 25 años, fue hacer test de condición física, porque como eran objetivos y científicos, pues eso nos daba un estatus y un rigor que el resto de materias ya tenían y nosotros no. Entonces, en vez de evaluar por ojímetro, pues evaluábamos por test, que es más objetivo y más científico, y eso nos daba estatus. Luego nos inventamos los exámenes, porque como aparentemente las asignaturas importantes del instituto son las que hacen exámenes muy teóricos y suspenden a mucha gente, pues dijimos, pues nosotros también. Hacemos exámenes teóricos y ya tenemos más estatus. Suspendemos a mucha gente y ya tenemos más estatus. Yo conozco un caso en Segovia donde la asignatura que más suspende es educación física. El mayor número de suspensos lo tiene la educación física en el instituto, porque así gana estatus. Para mí tampoco es el camino. No significa que tengamos que aprobar a todos. A mí me enfada mucho cuando en educación física se da aprobado general o notable general. Me parece una falta de rigor importante. Pero también me parece una falta de rigor hacer un sistema de calificación tan durísimo que todos suspendan. Me parece que es un fracaso como profesor. El tema de la coherencia curricular. Por ejemplo, no sé si habéis vivido esto en educación física. Durante el primer trimestre aprendemos bádminton, baloncesto, indiacas. Llega al final del trimestre, test de condición física. ¿Evaluamos lo que hemos aprendido? No. Pero es que nosotros con test de condición física. ¿Hay alguna otra asignatura que haga esto? No. Ni siquiera las Marías, ni siquiera música, plástica, religión. Ellas evalúan lo que han enseñado. Nosotros no. Nosotros evaluamos una cosa distinta a la que hemos enseñado. La descomposición analítica. Esto de hacer unos test, unas pruebas para lo conceptual, otra para lo procedimental y otra para lo actitudinal. Cuando yo la actividad física que conozco, está todo unido.
Yo salgo a correr y a la vez estoy manifestando actitudes y sentimientos y a la vez estoy pensando. Yo juego a baloncesto y están las tres cosas unidas, no las puedo separar. Mis actitudes ante los demás, mi comportamiento, mis decisiones tácticas y mi aprendizaje está unido. No se puede separar, la vida real está todo unido. Pero nosotros nos obsesionamos con separar las cosas, porque como lo decía el ministerio, que había que hacer 3 tipos de contenidos, pues ya está, pues lo tradujimos. El tema de la cientificidad. Nos han vendido los test de condición física como algo muy objetivo, pero a poco que le pases criterios de rigor científico que son validez interna, validez externa, fiabilidad y objetividad, resulta que lo de validez interna y fiabilidad no se cumple. Por ejemplo, ¿es lo mismo hacer un test de resistencia de 2000 metros a las 2 de la tarde con 35 grados en junio que hacerlo a las 8 de la mañana de enero con 2 bajo cero? No, el resultado no es el mismo, por tanto afecta a la fiabilidad. ¿Los test de Cooper miden resistencia aeróbica, como decimos que miden? No, un test que es agónico, donde hay que correr lo máximo posible en un tiempo limitado, no puede ser resistencia aeróbica. Que yo sepa, eso es resistencia anaeróbica, o capacidad anaeróbica como mínimo. Porque vas a tope, te acabas con 180 o 200 o 220 de pulso, depende de lo joven que esté tu corazón. Y si no han arrancado a tope y luego se arrastran el resto de la prueba. Entonces, eso no es aeróbico. Pero bueno, como es científico y objetivo, ya está claro, ¿no? La disminución del tiempo de aprendizaje. Yo conozco un instituto donde según llegan les pasan todos los test de condición física porque hay que hacer evaluación diagnóstica. Entonces, un día la prueba de resistencia, otro día la de velocidad, otro día la de fuerza. O sea que un mes para hacer las pruebas de evaluación diagnóstica. Luego tenemos un mesecito de juego libre y luego otra vez empezamos a hacer los test de condición física porque hay que calificar al final del trimestre y hay que comparar lo inicial con lo final. ¿Han aprendido algo en 3 meses? No. ¿Los test de condición física para qué sirven? Para quitar clases de educación física. Ahí el MEC sacó una unidad didáctica en 1992 donde se enseñaba condición física. Los alumnos, muy bien planteados, realmente aprendían condición física, pero cometieron el error de siempre. Test de condición física para evaluar. Y el 33% de las sesiones se dedicaban a hacer test de condición física. A mí me parece que es perder el tiempo. Tenemos un tiempo de aprendizaje muy limitado. Luego nos quejamos de que solo tenemos 1 hora y media o 2 horas de educación física a la semana. Nos quejamos de que tenemos poco tiempo para desarrollar nuestros aprendizajes, pero perdemos el tiempo haciendo calificaciones que yo no sé qué lógica tiene. Y luego, ya puestos, sabemos que con 3 horas, como mínimo se necesitan 3 días de entrenamiento a la semana para mejorar tus capacidades físicas. Dado que en educación física tenemos 2 días y parte del tiempo se nos va entre que se cambian, se duchan, hablamos y arrancamos, ponte bien, estate quieto, ¿realmente lo que hacemos nosotros con ellos en un trimestre afecta al desarrollo de su condición física? No. Por tanto, si les calificamos por su condición física, estamos calificando lo que ellos ya son o ya hacen fuera de la escuela. Por tanto, si les calificamos por los que ellos ya son, podríamos calificarles por su talla, por su peso, por su envergadura. Total, es igual de científico, ¿no? Es lo que ellos ya son. Bueno, pues esto que nosotros lo dijimos de broma, en un estudio patrocinado por el MEC, lo utilizaron para evaluar la calidad de la educación física en España. La talla, la envergadura, el peso y el porcentaje de grasa corporal en el pecho. Diciendo, muy bien, estupendamente, muy científico. Bueno, y este es el dibujo que ya conocéis sobre la mentira que nos han vendido a nuestro paso por la escuela, que la evaluación, para ser justa y objetiva, implica hacer la misma prueba a todo el mundo, una única prueba a todo el mundo. Yo ya sé quién va a sacar el sobresaliente en esta prueba. Si el árbol es muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, este tiene alguna posibilidad. Pero si la última rama es muy fina, ninguna. Si vale agarrar con la boca y es bajito, este también tiene posibilidades. Si no, tampoco. Y además, al gordo, como soy muy majo, le pongo de árbitro. Ahora bien, ¿es serio esto? No, no es serio. Entonces, si queremos evaluar por competencias, todos los seres humanos tenemos distinto nivel en las distintas competencias. Nadie es perfecto en todas las competencias. Hay gente que es buenísima en expresión corporal, hay gente que es buenísima en condición física, hay gente que es buenísima en un deporte concreto. Normalmente quien es buenísimo en un deporte concreto acaba siendo malísimo en otro, o tiene ciertos problemas en otro. Entonces, somos seres humanos, tenemos distintas capacidades en las distintas competencias. Si queremos ser más justos,
hay que evaluar por diferentes pruebas o por diferentes actividades de aprendizaje que evalúen diferentes competencias. Eso es más justo. No una única prueba donde nos jugamos todo a cara o cruz. Vale, ¿qué es la evaluación formativa? Nuestra convicción es: todos los profesores somos distintos y todos los contextos somos distintos. Por tanto, no tiene sentido que digamos un sistema único de evaluación formativa y todo el mundo aplicarlo. Eso es absurdo, sería muy bonito, sería un milagro, pero no es así, la vida no es así. Por tanto, decimos, vamos a hacer 7 criterios y todos tenemos que cumplir esos 7 criterios para poder decir que hacemos evaluación formativa. Ahora bien, esos 7 criterios se pueden hacer de distintas formas, porque cada uno tiene que adaptar el sistema a su caso particular y concreto. Entonces, el primer criterio es adecuación. Tu sistema de evaluación debe ser adecuado a tu alumnado, a tu proyecto educativo y a tus convicciones personales. A las 3 cosas. Y es importante que sean las 3 cosas. No puedo evaluar igual a los niños de primer ciclo de primaria que a los de tercer ciclo de primaria. No puedo evaluar igual con alumno de primer ciclo de la ESO en un barrio de clase media alta que en un barrio marginal, donde muchos de mis alumnos están en situaciones de exclusión social. No puedo, si las características no son las mismas, si no tienen nada que ver. El proyecto educativo no siempre es el mismo y las convicciones no siempre son las mismas. Entonces, es importante que nuestro sistema sea adecuado a esas 3 cosas. Relevancia. Aunque nos han contado otras cosas distintas, sobre todo en los INEF, no somos supermanes, ni supermujeres. Y es bueno que seamos conscientes de eso. No se puede evaluar todo. No podemos evaluar todo de todos los alumnos. Es imposible, porque somos seres humanos limitaditos. Entonces tenemos que asumirlo y seleccionar qué es lo más relevante. El proceso más importante en educación es tener 2 o 3 ideas claras en cada unidad didáctica. ¿Qué es lo más relevante que yo quiero que aprendan en esta unidad didáctica? ¿Cuáles son las 8, 10, 12 cosas más importantes que quiero que aprendan en este curso? Porque no damos más de sí. Entonces, hay que seleccionar lo relevante y vamos a centrarnos en evaluar lo relevante y en dar feedback sobre lo relevante y en que aprendan mucho sobre lo relevante. Y cuando llegue el final del cuatrimestre, también calificamos lo relevante. Pero todo no. Todo es imposible. Y luego, además, aquí afectan los contextos. Por ejemplo, que somos un maestro en la escuela rural, en una unitaria, que somos tutores de 15 alumnos y además les damos la educación física 2 o 3 horas a la semana, podemos evaluar muchísimas más cosas, porque nos lo sabemos de memoria. Son 15 y estoy con ellos todo el día. Ahora bien, soy un profesor de secundaria que tengo 300 alumnos a los que les veo 2 horas a la semana. No puedo evaluar las mismas cosas. Es imposible. Entonces, ¿quién tiene que seleccionar mucho más lo relevante? El de secundaria con 300 alumnos. Pero es que el contexto está así. El tema de la viabilidad. En esto nosotros nos hemos equivocado mucho. La viabilidad significa que el sistema de evaluación que tengas marcado no suponga una carga de trabajo excesiva que te acabe reventando. Un maestro quemado no sirve a nadie, ni le sirve a él mismo, ni le sirve a la educación, ni le sirve a sus compañeros. Entonces es conveniente que no nos convirtamos en cadáveres pedagógicos. Gente quemada que va por ahí gruñendo todo el día, qué mal está esto, qué desastre, fíjate los padres, fíjate los bien, fíjate el gobierno. Esto no es bueno. Entonces, es conveniente que el sistema de evaluación podamos con él, que no suponga una sobrecarga. Y yo reconozco que yo aquí he metido la pata 20 veces como mínimo. Me ha supuesto sobrecargas de trabajo muy fuertes. Ahora bien, yo tenía muy claro que quería hacer eso. Como lo tenía muy claro y soy muy cabezón, pues lo he seguido haciendo. Ahora bien, voy aprendiendo con el tiempo y voy buscando estrategias que me bajen la carga de trabajo. Pero ahora yo pienso, alguien que no lo tenga claro se ve sometido a esta carga de trabajo y lo manda todo a la mierda. Y deja de hacer evaluación formativa y dice, vámonos a los test que eran más cosas. Entonces, cuidado con esto. Entonces, pasito a pasito, ¿vale? Poquito a poco, si queréis ir probando con cosas de estas, que seguro que muchas las estáis haciendo ya, no nos sobrecarguemos de trabajo, hasta un límite razonable. O sea, trabajar hasta 35 o 37 horas a la semana es razonable. Más de eso ya depende. Porque, por ejemplo, si eres muy soltero, sin compromisos, pues puedes echar alguna hora más. Pero si estás ya en la situación de criar niños, no. O si estás ya en la situación de cuidar padres, que empezamos a estar ya cerca, pues tampoco. Entonces, tenemos una vida después del colegio. Bien, hay más cosas que hacer en la vida. Entonces, dentro de unas lógicas. Y cuidado con esto porque tiene peligro. Vale, veracidad y rigurosidad. Tenemos que tener un sistema que sea lo más veraz y riguroso posible. Que para eso
A ver, cuantos más instrumentos tengamos, más rigor conseguimos. Pero ojo, que hay que equilibrarlo con viabilidad. Pues ahí hay que buscar un equilibrio. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Integración. Integración en el proceso. Aquí ya hay 3 significados diferentes. Lo tenéis todo en las fotocopias, ¿eh? Todo esto está en las fotocopias. Para que no... Lo digo por si tenéis que... Integración en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que lo que hagamos el día a día en las actividades de aprendizaje nos debe valer para evaluar. Que hagamos el mínimo posible de situaciones puntuales que solo son para calificar. Cuantas menos de esas, mejor. O sea, el examen es una situación puntual de evaluación. Es una situación extra que solo sirve para evaluar. Cuantas menos de esas, mejor. Si durante el día a día sacamos suficiente información para poder evaluar a nuestros alumnos y para poder dar el salto a la calificación al final del trimestre, perfecto. Perfecto, eso es lo ideal. Eso es lo que defiende la ley hace 42 años. La ley no defiende estar haciendo exámenes todas las semanas, o cada 2 semanas, o cada 3 semanas. Eso es un examen continuo, pero no es evaluación continua. Pero aparte, ya sabéis que en educación vamos interpretando la ley según nos parece y según nuestra tradición. Segundo, integrar a todos los implicados. Mi punto de vista es que los alumnos están metidos en este proceso de aprendizaje y que son los principales interesados, o deberían serlo, en el proceso de aprendizaje. Por tanto, vamos a implicarles, que formen parte del proceso de evaluación también. Luego resulta, yo lo hice primero por convicción educativa y luego con el tiempo he descubierto que eso es enormemente potente para generar más aprendizaje. Porque cuando un alumno es capaz de evaluarse a sí mismo o de evaluar a un compañero, eso refuerza enormemente el aprendizaje, da un salto en su aprendizaje y le ayuda a controlar mucho mejor un contenido. Y tercero, integrar ámbitos y contenidos. Esto es, me parece bien que evaluemos aspectos actitudinales, procedimentales y conceptuales, pero en la misma herramienta, no en 3 herramientas diferentes. Pues, por ejemplo, alguna de las herramientas que me habéis enviado de vuestro grupo, eso lo cumplen perfectamente. Están muy bien integrados en la misma herramienta, en el mismo instrumento, 3 tipos de contenidos. Y no tenemos que hacer una herramienta para un tipo de contenidos, otra para otro y otra para otro. Si en la vida real las cosas se dan unidas, entonces si somos capaces de integrarlo en las mismas herramientas, perfecto. Es más próximo a la vida real y es más auténtico. Y también es más viable. Si no yo una herramienta evalúo las 3 cosas, es más viable que hacer 3 herramientas. Que sea formativa, que sirva para aprender más, para que los alumnos aprendan más y evolucionen personalmente, y para que nosotros como profesores también aprendamos más y para que el proceso pueda mejorar. Porque el proceso también hay que evaluarle, pero para tomar decisiones, no para lamentarse de lo malos que somos o para ponernos medallas de lo buenos que somos. Sobre todo es tomar decisiones para mejorar. Y este es importante, el tema de la ética. El 7º criterio es el ético. Y tiene 2 cosas. El tema de no usar la calificación de un modo perverso, y desgraciadamente lo hemos vivido tantas veces que a veces lo asumimos como normal. Os pongo un ejemplo. Estate quieto que te suspendo. Eso es un uso perverso de la calificación. Es usar la calificación como herramienta de control en el aula. La calificación no debe usarse como herramienta de control en el aula. Profesionalmente tú debes tener otras técnicas y otros recursos para controlar tu aula. Y esto tiene un problema que, por ejemplo, muchos compañeros de bachillerato de otras áreas se lo están encontrando cuando han pasado a la ESO. Desde el momento, si ellos solo saben controlar el aula por la amenaza de calificación, desde el momento en que tengan un solo chico que le importa un rábano la calificación, ya no hay control de aula. Porque como no sé hacerlo de otra forma, como no tengo otros recursos, entonces, ni es lógico usar la calificación como herramienta de poder, pero ya se presta a ello, claro, como siempre los seres humanos tenemos estas cosas, pero es bueno intentar este tipo de cosas que las hemos vivido en la escuela, la calificación como poder, como amenaza, como venganza, es bueno aprender a superar este tipo de situaciones. Y otra es el tema de la información cualitativa. Nosotros usamos mucho datos cualitativos y nos dimos cuenta de que muchas veces los chicos cuentan cosas muy personales, muy confidenciales, y ahí hay que tener mucho cuidado con el uso que se da a esa información tan cualitativa y tan personal. Los temas de a ver qué haces con esa información, cuidado con los comentarios que haces después a ese compañero, a otros compañeros o a tus compañeros profesionales. Pues todo el tema de lo cualitativo y lo personal hay que ser, es delicado, son temas delicados donde la ética entra y hay que tener cuidado con ellos. Esto lo aprendimos sobre la marcha, no habíamos leído nada de este tema, pero a base de hacerlo vimos que había cierto. Bueno, esos son los 7 criterios. Y los 7 criterios nosotros establecimos. Todo el mundo tiene que cumplir estos 7 y mejorarla. Sacáis datos y evaluáis vuestra práctica con la intención de mejorarla.
Entonces, eso sería esa quinta línea de trabajo, ese quinto bloque de instrumentos. Dinámicas de evaluación colectiva o individual, investigación en el aula uno mismo, la evaluación que tú haces de tu asignatura o de tu unidad didáctica con la intención de mejorarla. Eso también es evaluación final. Vale, llegados aquí, vamos a revisar rápidamente las tablas. La fotocopia está más gordita que tenéis. La primera es un ejemplo de cuaderno del profesor estructurado, muy estructurado. Esto consiste, por ejemplo, curso quinto B, fecha de observación, diciembre 2013. Actividades, unidad didáctica de tal cosa. Aquí arriba se pone la fecha de cada sesión, y en cuanto acabas la sesión, en cuanto tengas 2 minutos, porque esto se tarda 2 minutos, si tienes las clases pegadas, pues en el recreo, y si no, en la primera hora libre que tengas, rellenas todos estos datos con la escala que está abajo. Y tenemos una columna gorda para hacer observaciones más cualitativas y una fila gorda abajo para poder hacer observaciones de otras cosas no registradas. ¿Qué ponemos aquí? Cada uno lo que quiera. Este es el caso de unas compañeras que eran muy noveles y evaluaban estas cosas todos los días. ¿Cuándo esto puede ser útil? Un profesor novel le puede ser muy útil. Si estáis haciendo una investigación sistemática sobre algún aspecto docente, puede ser muy útil porque registra datos todos los días. O si habéis cambiado de situación. Imaginar que lleváis toda la vida en la escuela rural y de repente os mandan a un centro de educación especial. Es un cambio muy brusco de situación, donde te sientes perdido, donde no sabes qué hacer con esos chicos, te sientes bloqueado y dices, va, venga, todos los días me evalúo sobre una serie de aspectos para acelerar el proceso de mejora y de cambio. Si eres un profesor experto que estás en una situación controlada, esto no tiene sentido. Mejor un cuaderno abierto donde tú vas anotando tus cosas, planificando tus clases y haciendo tus observaciones, sin más. El cuaderno abierto es indicado en unos casos y esto es indicado en otros, entonces ya cada uno que elija. Un instrumento de coherencia curricular, es lo que vimos antes. Una sesión típica de educación física, es con la estructura de nuestro grupo. Bien, fijaros en lo de abajo, que es lo que me interesa. Al final de cada sesión, si trabajo por fichas, si mi cuaderno son fichas de sesiones, al final de cada sesión tengo 2 espacios. Uno de observación para escribir hasta dónde hemos llegado, qué hemos hecho, o algunas observaciones muy relevantes de esa sesión, y otra para tomar decisiones para el día siguiente. Y no hay que escribir testamentos, ¿eh? Las 2, 3, 4 ideas relevantes e importantes. Pero, ¿qué nos ayuda esto? Nos ayuda a tomar decisiones cada día sobre qué vamos a hacer al día siguiente. Es muy rápido, es muy breve, no lleva mucho tiempo y acelera ese proceso de mejora de tus clases. Sobre todo si trabajáis con metodologías abiertas como hacemos nosotros nunca sabemos dónde va a acabar la sesión, porque es una propuesta abierta y los chicos pueden llegar hasta un límite de 5 metros o de 15 o de 20 o de 30, yo no sé dónde va a acabar la sesión. Por eso es muy importante que yo diga dónde ha acabado la sesión, porque el día siguiente tengo que empezar por ahí, tengo que enganchar por ahí y seguir evolucionando. Vale, un ejemplo de una unidad didáctica de teatro de sombras y multiculturalidad. Esta sería la ficha para evaluar la unidad didáctica. Cuando acabamos la unidad didáctica, el profesor con esta escala de aquí abajo evalúa estos aspectos de la unidad didáctica. Para nosotros en ese momento eran estos, para vosotros serán los que sean. Esto puede cambiar. Lo que es útil es la herramienta, pero los criterios o los aspectos son los que cada uno decida. Este sería un ejemplo de cuaderno del alumno. Esta es la hoja que nosotros les dábamos a los alumnos del primer ciclo de la ESO al principio del curso para explicarles cómo tenían que hacer su cuaderno, qué cosas tenían que hacer en su cuaderno. Pues aquí se les explica cómo tienen que hacer sus fichas de sesión y esto es una ficha de autoevaluación que tenían que rellenar cada día. Mis compañeros usaban cuaderno real, de los de espiral. Yo prefiero fichas. Yo en secundaria usaba fichas y en la universidad sigo usando fichas. Cada día me hacen una ficha, me la grapan y me la dan. Porque a mí me permite corregir rápido y devolvérsela. Todos los días a todos. Mientras que un cuaderno no puedo dar feedback todos los días a todos. Pero esa es mi opinión y es mi opción. Y en cambio otros compañeros prefieren tener un cuaderno, recogen cada X días, dan el feedback y ya está. Cada uno hace las cosas como las prefiere. Hojas de registro, que son hojas de registro para volcado de datos, de cuadernos, si queréis. Nosotros esto lo usamos porque estábamos haciendo la investigación, pero por ejemplo ya no lo hemos vuelto a usar. Ahora ya de forma cotidiana, en una herramienta que tenemos muy controlada, ya no hacemos esto. Pero si queréis llevar un registro del cuaderno, cada vez que corregís
el cuaderno de los chicos una vez al mes, una vez cada 15 semanas, y que les lleva un registro, pues esta herramienta sirve para eso, para llevar registros de correcciones. Otros documentos de unidades didácticas. Estos ya son fichas del alumno. Entramos en el cuarto bloque, fichas del alumno. Esta es una unidad didáctica de habilidades físicas cooperativas en primaria. Entonces, por ejemplo, esta es la ficha que tenían que rellenar al final de la sesión inicial. Han trabajado por grupos y tienen que ir rellenando esta ficha. Lo rellenan en casa. Se lo damos, lo rellenan en casa y lo traen al día siguiente. Esto es un programa, un cuestionario que se pasa para evaluar un programa de actividad física y salud en secundaria, en el antiguo bachillerato, ahora sería primero del bachillerato actual, en lo que es el equivalente al primero de bachillerato actual. Les hicimos el modelo de actividad física y salud, imagino que lo conocéis, lo de Levis y Peiró, el programa de condición física para la salud, y entonces esta era una forma de evaluar la unidad didáctica al final. Fichas de autoevaluación del alumno. Para el balonmano, también el mismo grupo de primero de bachillerato. Cuestionario de juego colectivo, lo mismo. Fichas de autoevaluación del alumno. En este caso está taller de sombras en primaria. Una ficha de autoevaluación también sobre la que rigen las habilidades físicas básicas cooperativas. Cuestionario de autoevaluación de expresión corporal. Aquí trabajaban en grupo. Lo típico de que se ha trabajado una serie de cosas y tienen que hacer una producción, en este caso unos sketches. Tenían que hacer un sketch por grupo. Entonces, sale uno al escenario y los demás están reunidos por grupos, acaba la actuación, aplaudimos, se van a su sitio y cada grupo rellena una ficha de estas. Entonces, los que son de autoevaluación solo ponen sus nombres aquí y rellenan la ficha. Los que son de coevaluación tienen que poner a quién evalúan y quiénes son los que evalúan. Entonces cada grupo rellena una ficha evaluando lo que ha hecho ese otro grupo. Y al final de la sesión yo recojo fichas y reviso. Estos ya son procesos, en este caso es autoevaluación, si es sobre mi grupo, es autoevaluación colectiva, grupal. Y es coevaluación grupal si es un grupo evaluando a otro grupo. La herramienta era prácticamente la misma. Ficha de autoevaluación de final de unidad didáctica. Fichas de autoevaluación en documentos. Yo, tanto cuando estuve en secundaria como en la universidad, cada documento que me da el alumno tiene que llevar una ficha de autoevaluación grapada, porque quiero que se acostumbren desde el principio a hacer una reflexión sobre su propio trabajo y aprender a valorar su propio trabajo. Entonces, como veis, son muy estructuradas. Se las pongo del 1 al 7 porque es lo más difícilmente traducible a una calificación. Si les pongo del 1 al 5 me lo van a traducir del 1 al 10. Si les pongo del 1 al 10, pues como no quiero que rompan esa mentalidad y quiero que se evalúen sin calificarse, pues la más complicada es la del 1 al 7. Que son muy hábiles matemáticamente, también lo traducirán, pero como la mayoría no lo son, pues con el 1 al 7 lo soluciono. Y en todo caso, pues les sigo dando la paliza de que no es una nota. Entonces, en ese caso, pues la sesión de clase, esas son las cosas que a mí me importaban. Siempre ponía otros, y en otros normalmente me lo dejan vacío. Pero en bachillerato tuve un chico muy gracioso que aquí me ponía siempre sudor. Para él un criterio de calidad era lo que había sudado en esa sesión. Digo, bien, vale, es tu criterio de calidad, me parece bien. Siempre es una escala rápida con una X y luego hay una columna por si quieren añadir y comentar algo, algunos quieren y otros no. Entonces, hay un tipo de ficha de estas para cada tipo de documento. Entonces son ejemplos, sin más. Vale, fichas de autoevaluación grupal, para un trabajo de grupo. Entonces, si hacéis proyectos de trabajo de grupo, esta es una forma de evaluar qué ha hecho cada persona y también qué calidad tiene el trabajo de grupo, porque aquí se evalúa a cada persona y se evalúa entre todos. Les digo que nada de yo relleno lo mío, te lo paso a ti, tú rellenas lo tuyo, no, entre todos decidimos lo mío, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, y entre todos la producción del grupo. Entonces, hay que evaluar qué ha aportado cada persona a ese trabajo y también qué calidad tiene el trabajo del grupo. Porque en el grupo yo considero muy importante que se evalúen las dos cosas. Qué ha pasado en el grupo y también la calidad del trabajo grupal como algo por ello. Como siempre, la escala está abajo, usamos una de las dos escalas, con lo cual aquí se ponen números para evaluar a cada persona, la calidad del grupo y observaciones por si quieren añadir alguna cosa.
Esto de tiempo de elaboración es que como en la universidad estamos con los créditos ECTS famosos y tenemos que medir cuánto tiempo suponen, pues llevo 4 años recogiendo datos de cuánto tiempo supone cada trabajo para ir ajustando. Pero si en secundaria no os piden estas cosas, pues quitáis esto, o en primaria y ponéis otra cosa que para vosotros sea relevante. Vale, sistema de coevaluación. Coevaluación para la presentación de un proyecto. Lo típico, hay un proyecto de aprendizaje tutorado y hay un momento donde la gente presenta su producción a los demás, pues para poder evaluar esto. Grupo que hace el proyecto, grupo que coevalúa, la presentación y aquí se evalúa la presentación, es una escala del 1 al 7, se evalúa el grupo entero. Y aquí se evalúa a cada componente, en esos aspectos concretos de exposición. Pero, como siempre, todo esto se modifica en función de lo que yo quiero. Todos los aspectos, lo único que importa es la idea, el resto es modificar. Bueno, autoevaluaciones, coevaluaciones, en distintos contextos, en diferentes colegios. Esta ficha de la página 23 es porque un compañero mío estaba muy preocupado en comprobar si las autoevaluaciones y las coevaluaciones eran fiables. Entonces, quiso hacer un control estadístico. Aquí ponía la nota que se ponía el chico, la que ponía el compañero que evaluaba a ese chico y la que ponía el profesor sobre el mismo chico. Y se dedicó a analizar si era fiable. Y comprobó que sí que lo era, que las variaciones eran como mucho de un punto y que en muchos casos coincidían. Pues vio que nunca uno de los tres hacía una cosa y otro una cosa radicalmente diferente. Las variaciones eran mínimas, pero bueno, pues se convenció de que normalmente los chicos son bastante fiables. No son absolutamente fiables, ni todos, pero bastante fiables sí. Una ficha de seguimiento grupal, en este caso era actitudinal. Son dos chicas que llegaron nuevas a un cole a hacer una sustitución y descubrieron que las clases consistían sistemáticamente en pegarse, insultarse, escupirse. Entonces, primero decidieron que lo primero que había que cambiar era el tema actitudinal y entonces durante ese tiempo estuvieron sobre todo observando este tipo de cosas y trabajando este tipo de cosas. A ver, la ficha de seguimiento grupal es lo siguiente. Yo abajo tengo una escala, la que yo quiera, 1, 2, 3, 4, bien, muy bien, regular. Aquí tengo los chicos. Pues, y tengo 4 días diferentes para cada chico. Puedo evaluar de cada cosa, de cada aspecto, puedo evaluarle 4 días diferentes. Entonces, como no somos supermanes, yo cada día observo a 5, 6, 7, máximo 8. Más de 5 chicos por día es complicado. Entonces yo al principio del día marco en la lista y hoy me fijo más en esos 5. Y según acaba la clase, relleno los datos de ese chico aquí, 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 aquí. Entonces, si tengo 25 chicos, cada 5 sesiones he observado a todos. ¿Sí? Y cada 5 por 4, 20 sesiones, he observado a cada uno 4 veces. ¿No es riguroso absoluto? No. ¿Pero es más riguroso que el ojímetro? Sí. Mucho más riguroso que el ojímetro. Mucho más riguroso que decir al final del trimestre, a ver, este chico en actitud, 5, 6. ¿Por qué? Porque lo recuerdo así. Entonces, bueno, es una forma sencilla y rápida. ¿Qué ventaja tiene respecto a las listas de control? Porque esto es lo típico de una lista de control o una escala numérica o una escala verbal. La ventaja que tiene es que en un solo papel tienes 4 observaciones de cada alumno y puedes ver la evolución de cada alumno. Ahora bien, ¿qué problema tiene? Que caben poquitas cosas en cada hoja. Solución, otra hoja con más aspectos. Y tienes 2 hojas en vez de tener 50 hojas. Pero en todo caso, estás ahorrando muchas hojas. Es más fácil. Es más fácil trabajar con una hoja en el aula que no trabajar con 15 hojas o 20 hojas o 4 hojas. Bueno, fichas de seguimiento individual, lo mismo, pero a nivel individual, con diferentes unidades didácticas en primaria. Esta es para una escuela rural. Ya sabéis que en las unitarias tenemos niños de diferentes edades en la misma aula, pues entonces esta es una ficha grupal. Aquí poner los chicos del primer ciclo, del segundo ciclo y del tercer ciclo. Y te sirve para hacer la revisión de esta página 30. Esta era el informe. Yo trabajo mucho con autoevaluaciones al final del trimestre y esta era la ficha que les daba a los chicos para explicarles cómo tenían que hacer la autoevaluación en secundaria. Y esta era para el volcado de datos. Bueno, estos son más
más sobre lo mismo, más elaboradas. Esto sería una ficha de autocalificación final con criterios. Como veis, lo que tiene es que está muy desglosado todo. Está todo muy desglosado. Primero se han repartido los porcentajes por las grandes actividades de aprendizaje, proyecto tutorizado, recensiones, informes, fichas. Esto es universidad, no os asustéis. Es una universidad, didáctica específica. Criterios de calificación, y lo que se hace es repartir eso para que sea muy fácil o más fácil hacer el proceso de autocalificación. Pues si queréis hacerlo muy detallado, esta es una opción. Si queréis hacerlo más abierto, pues más abierto. No lleguéis a desglosar tanto. No se ponen estos puntos de aquí y que se haga más abierto, más global. Y esto sería una escala descriptiva. Una escala descriptiva donde se les dice cada actividad de aprendizaje, se les describe qué es un nivel muy bueno, un nivel de aprobadillo y un nivel de suspenso. Y entonces esto es bueno que lo tengan desde el principio de curso. A principio de curso se lo das, se lo explicas y le dices, y ahora decide qué nota quieres sacar y actúa en consecuencia. Y ya está, y es cosa suya. Y cuando llegue el final del trimestre revisamos la hoja y decidimos. Y él lo puede hacer sin ningún problema porque tiene criterios para hacerlo. Y en todo caso, si tú no estás de acuerdo con lo que él ha dicho, pues ya lo hablamos y lo aclaramos. Y razonando con evidencias al lado es fácil llegar a un acuerdo. Bueno, pues es un ejemplo de escala descriptiva. Y esto ya son pues otras fichas grupales con la escala descriptiva debajo. Vale. Se me ha ido un poco el tiempo. ¿Acabo muy rápido y pasamos al debate? Venga, voy a acelerar, Perdonad. Uy. Bueno, aclaraciones terminológicas sobre participación del alumno en la evaluación. Autoevaluación, una persona se evalúa a sí misma. Coevaluación, evalúa a un igual. Autocalificación, una persona se califica a sí misma al final del trimestre. Evaluación compartida es que después de haber hecho el chico su informe de autoevaluación, yo lo reviso y si no estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, tenemos una entrevista final donde hablamos de ese informe de autoevaluación y hablamos sobre el tema. Y calificación dialogada es que él se califica y en esa entrevista final, después de hablar de la evaluación, si estoy de acuerdo con su nota le digo que perfecto y ya está. Y si no estoy de acuerdo, para bien o para mal, también se lo digo y con las evidencias delante razonamos que es la nota que se merece de verdad. Evaluación democrática es la base de todo esto, tiene unas condiciones que hay que cumplir. Como esto imagino que lo controláis perfectamente, vamos a seguir. 4 razones por las que implicar al alumnado en la evaluación. Es básico si queremos desarrollar su autonomía. Si queremos cumplir estas cosas que decimos siempre en los discursos, de desarrollar su autonomía, su capacidad crítica, todas estas cosas que quedan tan bonitas, la autoevaluación es importante. Tienen que aprender a evaluarse a sí mismos y a evaluar a otros. Si no ejerzo nunca mi juicio crítico, ¿cómo voy a desarrollar? Es importante para ser personas responsables y personas que sean ciudadanos de una sociedad democrática, es importante, porque vivir en democracia sobre todo es un tema de autocontrol, de saber que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad de los demás y que hay un tema de convivencia que tengo que aprender a asumirla y a respetarla, y eso implica ser responsable con mis acciones y con mis juicios de valor. Entonces, como yo creo en la democracia y en la educación democrática, pues para mí es importante. En todo caso, si no, pues hay otras razones que la explican, que es que mejoran mucho el aprendizaje. Los procesos de autoevaluación y coevaluación mejoran mucho el aprendizaje. En mi caso, además, hay convicciones educativas. Pero bueno, si alguien no tiene estas convicciones educativas, hay otras razones por las que hacer autoevaluación. Formas de hacerlo. Coevaluación, individualmente. Las metodologías de enseñanza recíproca se prestan muchísimo. Es básico trabajar con coevaluación o en pequeños grupos, cuando se trabaja en pequeños grupos. La autoevaluación se puede hacer en tareas concretas, cualquier día, en cualquier momento. Puede hacerse al principio, durante o al final de una unidad didáctica para reforzar aprendizajes. Y, sobre todo, también se puede hacer al final del trimestre, pero para dar el salto a la calificación. Nos guste o no hay que calificar al final del trimestre, yo prefiero hacerlo con ellos e implicarles. Ahora bien, sigo haciéndolo con ellos porque me ha salido siempre bien. Si me hubiera salido mal, lo hubiera dejado de hacer esto. Pero como me ha salido siempre bien, pues yo lo sigo haciendo. Pero es importante que no sea solo al final del trimestre, que sea una cosa, que sea una parte de un hábito, de una rutina.
Formas de autoevaluación y coevaluación en grupo, yo creo que son importantes. Cada vez que hacemos trabajos en grupo, la autoevaluación debe ser en grupo. Y si queremos, podemos pasar a coevaluación. Y cuando hagamos, imagino que muchos trabajáis por proyectos de aprendizaje, proyectos de tutorados, esto de que hay un proyecto, se trabaja durante un tiempo y luego se presenta esa producción y se evalúa. Aquí es muy importante los temas de implicar al alumno en esa evaluación. El delicado salto a la calificación, lo que tanto nos preocupa y lo que a veces es lo que más nos preocupa. Pues nos guste o no, tenemos que saber que hay implicaciones personales y sociales, muy serias. Y eso no significa que luego ancha Castilla y que hagamos lo que nos dé la gana, hay que tener un rigor. A mí lo que más me preocupa de la calificación es que sea justa. Mi obsesión con la calificación es que sea justa. Pero dentro de que sea justa, perder el mínimo tiempo posible con ella. Porque es un tema que educativamente no es valioso. Educativamente es muy valioso que yo dedique tiempo a dar feedback y hacer evaluación formativa. Pero educativamente no es valioso que dedique mucho tiempo a calificar. Ahora bien, creo que debe ser justo. Para eso yo creo que hay que tener criterios de calificación claros y públicos. Los chicos tienen que saber los criterios de calificación desde el principio del curso, porque si no estamos jugando a las adivinanzas. Entonces ya han jugado con nosotros a las adivinanzas en secundaria, en primaria y en la universidad, sobre todo en la universidad, donde tenías que ir experimentando a ver qué le gustaba a cada profesor, o si no, oías a Radio Macuto del año anterior y hacías lo que le gustaba al profesor. Pero hombre, yo creo que no es serio. No hay que jugar a las adivinanzas. Estos son los criterios, estos son las reglas del juego y los aplicamos. Y que lo sepan desde el principio. Y si eso está claro, van a centrarse en hacer eso. Si ese es el aprendizaje que tú quieres, se van a centrar desde el principio en ese aprendizaje. Yo creo que es importante esos criterios consensuarlos con el alumno. A mí me preocupa mucho explicárselos y que estén de acuerdo. Incluso yo os ofrezco la posibilidad de cambiarlos. Pues los cambiamos, siempre en base a razones, no en que a mí me da la gana o me apetece. Con razonamientos y argumentos claros que nos convenzan a todos. Pero es bueno implicarles, meterles dentro del proceso. E informar. Mi forma de hacerlo es dar porcentajes de cada calificación a cada actividad de aprendizaje. Tal actividad de aprendizaje, un porcentaje, tal actividad, otro, tal actividad, otro. Hay gente que hace criterios de calidad o hay gente que hace escalas graduadas. Para sacar un 10 tienes que hacer bum, 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 bum. Para sacar un 8, bum, 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 bum. Para aprobar, bum, 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 bum. Para suspender, bum, 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 bum. Se lo das, por escrito, y que decidan qué quieren sacar. Y claro, llega el final del trimestre y en función a esa escala decidimos qué merece cada persona. Pero si tenemos las cosas claras, si las tenemos muy bien pensadas antes de que empiece el curso y está toda la calificación organizada, dar el salto del trimestre a poner la nota es muy fácil. Es muy fácil, lleva poco tiempo. Pero hay que tenerlo muy bien pensado. Lo que no se puede hacer es improvisar sobre el trimestre. Pero teniéndolo pensado es sencillo, la calificación no es complicada. A veces puede tener situaciones de afecto complicadas, pero en sí misma no es complicada, teniendo las cosas muy claras. El tema de proyectos tutorados lo voy a pasar, que vamos muy tarde. El tema del cuaderno del alumno. Si estáis usando cuadernos del alumno, mi forma de entenderlo es entenderlo como instrumento de aprendizaje, no como instrumento de evaluación. Esto es, yo nunca usaría el cuaderno del alumno para sacar la nota. Me parece que es un error. Me parece que el cuaderno del alumno es muy útil en educación física para reforzar más los aprendizajes de la educación física. Ahora bien, si lo uso para reforzar los aprendizajes, es importante dar evaluación formativa y por narices hay que recoger cuadernos, corregir cuadernos, devolver cuadernos, con indicaciones de qué hay que hacer para mejorar. Y si hacemos eso, nos guste o no, también es importante que tenga un peso en la calificación. Si uso cuaderno del alumno, tiene un 30%, un 40%, un 20% de la nota, es el cuaderno del alumno. Ahora bien, ¿uso el cuaderno para sacar esa parte de la nota? No. Uso para que aprendan más, porque estoy convencido de que aprenden más. Ahora bien, ya que lo uso, tiene una parte de la nota. ¿Que no os convence que aprendan más? No lo uséis. Yo estoy convencido de que aprenden más con un cuaderno, pero estoy convencido por mi forma de entender la educación física. Entiendo que hay otras formas de hacer las cosas. Y yo solo conozco dos formas de evaluar formativamente. O todos los días recojo a 5 chicos al azar, tiene que ser al azar porque como sé por norma ya empiezan las trampas, pues al azar. O recojo a todos una vez cada X semanas, como veráis. Ahí yo conozco las dos tipologías y la otra opción es hacer fichas y entonces todos los días recojo fichas, todos los días devuelvo fichas. Como queráis, cada uno como considere mejor. Bueno, último tema. Los niveles de innovación en educación física.
¿Esto suena? Lo de los 3 niveles de innovación en educación física. El nivel más superficial es cuando solamente cambiamos actividades o contenidos. Por ejemplo, llegaron la moda de los patines, patines a educación física. Llegaron los deportes alternativos a educación física. Que ahora se pone el kickball a educación física. Entonces, ¿estamos innovando? Sí, estamos innovando porque estamos haciendo algo nuevo. Pero ¿tiene un nivel complejo de innovación? No, es un nivel superficial, simplemente estamos cambiando de contenidos y de actividades. ¿Qué es bueno? Puede ser bueno. A veces es bueno y a veces no, depende. Luego ya hay que ver cada... Segundo nivel, y este ya es más complejo. Empiezo a cambiar toda mi metodología, toda mi forma de entender y hacer la evaluación, toda mi forma de entender las sesiones, la estructura de sesión, lo que hemos visto antes. Y esto ya es más complejo, porque ya empieza a afectarte a tus formas de entender la educación física. Y entonces esto ya cuesta más esfuerzo. Esto es muy sencillo, esto cuesta más esfuerzo, porque empiezas a cuestionarte cosas de tu forma de entender y de tu forma de hacer y practicar. Y el tercer nivel, el más profundo, el más complejo, es el que tiene que ver con las creencias y las convicciones. ¿Cómo creo yo que debe ser la educación física? Esto que hablábamos de los discursos de la educación física. Y entonces aquí están pasando... Hay veces que hemos pretendido dar el salto aquí, hemos pretendido dar el salto de una educación física tradicional que hemos vivido en el instituto y de repente nos cuentan que si la educación física debe ser integral, participativa, crítica, reflexiva. Y claro, recibes muchos discursos en la universidad, llegas a las prácticas de la escuela y dices, yo voy a ser un profesor crítico y reflexivo, pero ¿cómo se hace eso? No sé. Y dices, bueno, pues yo como no sé, recurro a lo que he vivido, que eso sí sé cómo se hace, y lo reproduzco. Entonces, hay mucha gente que se estrella en este salto. Es muy difícil o es imposible cambiar tus creencias si no tienes recursos en el segundo nivel y si no tienes recursos en el primer nivel. Para poder cambiar las creencias hay que tener recursos didácticos específicos en los 3 niveles. Si no es imposible, porque te estrellas con una realidad que desconoces. Entonces, hay gente que va evolucionando poco a poco, hay gente que primero empieza cambiando aquí y luego empieza cambiando aquí. En cuando cambias aquí, los palos del sombrero se empiezan a menear y tus estructuras mentales empiezan a cambiar porque empiezas a cuestionarte cosas. Y sueles acabar aquí, cambiando también ya tu forma de entender la educación física. Hay gente que da el salto directamente y empieza cambiando aquí, radicalmente. Ahora bien, o tienes recursos o lo vas a pasar muy mal. Si eres muy cabezón, acabarás encontrando soluciones a base de sufrir. Bueno, pues bien, también hay gente que es capaz de hacerlo, pero a mí me parece que es más fácil si vas evolucionando poco a poco y con ayuda. Y en estos procesos de evolución, si tienes un grupo de compañeros en seminarios o grupos de trabajo, todo es más fácil y más rápido. Os voy a despedir con una cita de... voy a cerrar esto con una cita de los alumnos de Barbiana. En los exámenes de gimnasia el profesor nos echó un balón y nos dijo, jugad a baloncesto. Nosotros no sabíamos. El profesor nos miró con desprecio. Pobres chicos. Igual que vosotros. La habilidad en un rito convencional le parecía importante. Le dijo al director que no teníamos educación física y quería dejarnos para sección. Son unos alumnos que están en una escuela de montaña en Italia en los años 60, entonces bajan a hacer exámenes finales, porque no pueden ir todos los días porque no hay medio de comunicación. Esa es la cita que contesta. Cada uno de nosotros era capaz de subirse a un roble, arriba soltarse de manos y con la cheta echar abajo una rama de un quintal. Luego arrastrarla por la nieve hasta la puerta de casa a los pies de su madre. Me han dicho de un señor de Florencia que sube a su casa en ascensor. Luego se ha comprado otro artefacto caro y hace como que rema. Vosotros le daréis en educación física un 10. Es un libro que se llama Carta a una maestra, imagino que muchos lo conocéis, de los alumnos de Barbiana. Es una carta escrita por unos chicos de una escuela en la montaña perdidos que aprenden entre ellos en el cole todos juntos y una le gusta mucho eso de enseñar a los pequeños, va a ser maestra con exámenes finales y le dan palos por todos lados. Entonces es una carta que escriben contra la escuela tradicional, es muy bonita, es una carta escrita por chicos, preciosa, si alguna vez podéis leerlo, conseguir el libro, Carta a una maestra se llama. Y he seleccionado esto porque es lo que representa a la educación física. ¿Qué estamos haciendo en educación física? ¿Cuántos de los contenidos y actividades que hacemos son útiles para la vida de nuestros alumnos? ¿Les ayudan a crecer como personas? ¿Tienen sentido y valor en su vida real? ¿Les aporta algo para su vida posterior? Y, bueno, pues esta frase yo la aprendí de los compañeros de Huesca y me parece muy buena. El concepto de crecer. Cuando yo salgo de clase me pregunto, ¿la clase de hoy ha servido para que mis alumnos crezcan como personas en todos los sentidos? ¿Crezcan como cultura física
desarrollo físico, pero también crezcan como personas? Y si la respuesta es sí, iros satisfechos de esa clase. Y a nosotros como profesores, la educación física que damos nos sirve para crecer como profesionales. Bueno, pues esta es la despedida. Muchas gracias por vuestra atención. Creo que se dice eskerrikasco. Y lo siento porque me he comido mucho tiempo, pero lo que podamos debatir y hablar, pues adelante, ahora es el momento y yo voy a estar toda la mañana, así que en cualquier otro momento también. ¿Esa mano era una pregunta? No. Bueno, ala, animaros un poco, que nos quedan 15 minutillos. Bueno, a mí me ha gustado mucho lo que has dicho, pero claro... Vale, yo me he visto... Habla así, casual. Mira, yo me he visto... Fíjate si quieres poder... A ver, yo me he visto en mi escuela con 200 y pico alumnos y cada vez que sale un grupo con la hojita en dentro una voz, de verdad, yo a supermujer, vamos, ni a enana mujer voy a llegar. Entonces me ha dado mucha pena porque me parecen unos instrumentos muy interesantes, pero creo que hay que encontrar un camino del medio, es decir, algo que sea asumible para un solo profesor en una escuela con 200 alumnos. Porque con las buenas intenciones pues se puede andar un rato, pero mucho rato ya es un poquito complicado. Te comento, a ver, esas fichas de seguimiento individual o de observación colectiva son viables si tú cada día observas a unos pocos alumnos. Lo que no puedes hacer es observar a todos los alumnos todos los días y todas las horas. Eso es lo que no es viable. Entonces yo la solución que te planteo es que cojas esa lista y cada día te marques los 4, 5, 6, eso depende de ti, tú decides cuántos, pero cada día observes un poquito más a esos chicos y al final de la clase o en el primer momento que puedas, rellenen la evaluación de esos chicos. Son 2 minutos. Eso es viable. Entonces, hay un compañero argentino que tiene 800 alumnos, porque tiene que trabajar 2 veces, porque no lo llegaba, tiene que trabajar en 4 colegios diferentes. Y luego lo puso en práctica y por correo me explicó que es la única forma en que ha podido de verdad dar una opinión con juicio y con criterio sobre sus 800 alumnos, porque si no hace eso, es imposible. Entonces, a ver, yo creo que es la única forma viable. Cada día unos poquitos alumnos y en 2 minutos resuelves esa evaluación. Ahora bien, que a ti no te convence, no lo hagas. Busca otras formas, si hay otras formas. Entonces no hay problema, que como tú lo entiendas, pero a ver, es que para observar algunas cosas, si hay algunas cosas actitudinales, o lo haces así, o hay ojímetro, no hay más. Y esto es más riguroso que el ojímetro. Por lo menos tienes datos reales con los que poder hacer luego un juicio de valor. Ahora bien, ¿que a lo mejor no hace falta? No, pues si tú consideras que no hace falta, no hace falta. Hay otras cosas más importantes. Ahora bien, yo desde luego es la única solución medianamente viable que conozco sobre observación sistemática. Sin más, tampoco... La otra solución es que uses mucho la autoevaluación, que uses más a menudo la autoevaluación, las fichas de autoevaluación, que sean ellos los que se autoevalúan y luego mucho, si no estás de acuerdo, puedes hacer algún comentario en su hoja. Más en esa línea, bueno, pues entonces es una alternativa muy buena, hacer más procesos de autoevaluación y entonces tú ahí dejas el comentario. Yo, por ejemplo, trabajo más en esa línea, no uso tanto hojas de observación y me baso más en la autoevaluación del alumno y como mucho yo comento algo. En cuanto al delicado salto que has dicho de la calificación, nosotros en secundaria, en el seminario, estamos ahora intentando dar ese salto, ¿no? Hemos conseguido una plantilla, bueno, luego enseñaremos en cuanto a las actitudes, ¿no? Pero sí que vemos la dificultad en cuanto a qué evaluamos, y respecto a la pregunta que has hecho de qué enseñamos al final, ¿no?
y sobre todo el salto a la calificación. ¿Qué calificamos? En el aspecto motor, en el aspecto de, bueno, pues hemos tirado un poco por las conductas motrices o llamarle la acción motriz o llamarle como quiera, que es en lo que, si no evaluamos test de condición física, que vemos que no es lo adecuado y demás, ¿qué es lo que estamos evaluando? Muchas veces creemos que hemos pasado a evaluar solo la actitud, el esfuerzo, la participación, pero desde el punto de vista de la actitud. Y ahora nos encontramos con esa dificultad. Sí me interesaría saber un poco qué son, porque cuando has hablado de contenidos, has hablado de expresión corporal, pero has hablado de condición física. No los veo dentro del mismo criterio, o nosotros hemos tirado más por los ámbitos motores o desde esa perspectiva. Si hablo así, ¿se escucha? Sí. A ver, el problema es que están los currículos oficiales. Entonces, como esto no, pues hay que ajustarse a los currículos oficiales algo. Entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos esto? Si vosotros trabajáis por dominios de acción motriz y habéis decidido trabajar todo el currículum por dominios de acción motriz, en vuestro caso es que la condición física de salud desaparece, no está. Porque en los dominios de acción motriz eso no cabe. Y el problema es que el currículum oficial sí está en secundaria. Está en secundaria condición física y salud y está en primaria la salud, el cuerpo de la salud. Entonces yo ayer vine en el tren repasando los criterios de evaluación en el currículum oficial vuestro en primaria y en secundaria. Y a mí me parece que los criterios de evaluación están muy bien hechos. A ver, todo es criticable, pero comparado con otros que yo conozco, está más detallado. Y hay cosas bastante razonables. Ahora bien, ¿eso lo tienes que evaluar todos y tienes que calificar en función de eso? Pues no. Porque es que el modelo de currículum que tenemos... ¿Se oye? Sí. El modelo de currículum que tenemos, los criterios de evaluación no son para poner la nota. Son criterios de evaluación sin más, para ver si el currículum se va cumpliendo y son como indicadores, más o menos, criterios que te indican pues, si el chico va bien o no va bien. Entonces el problema es que el tema de la calificación no está regulado en absoluto. Tenemos que regularlo nosotros como queramos. Yo solo conozco dos formas. A, decide qué actividades de aprendizaje hay regularmente. ¿Usáis cuaderno del alumno? Dale un peso. ¿Hacéis trabajo por proyectos grupales? No, pues nada. ¿Hay trabajos trimestrales, individuales o algún tipo de lectura o documento? Pues dale un peso. Entonces, hay otro peso que va a venir por las actividades de aula, ¿no? Ahí está la motricidad. ¿Hay una producción final motriz en cada unidad didáctica? Es que depende un poco del tipo de dominio de acción motriz o del tipo de actividad física. Entendiendo las actividades como contenidos, como instrumentos para el aprendizaje, al final, si tú haces una sesión de unas actividades de expresión en las que terminas con una producción, bueno, no vemos tanto la dificultad. Como siempre encontramos la dificultad con actividades en las que no son productivas, que puede ser la mayoría, y las que no son individuales, porque al final las individuales también relativamente es más fácil. Pero la interacción entre los distintos participantes y demás, eso es lo que encontramos la dificultad. En lo motor, en el cuaderno y todo eso, al final no hay problema. Sí. Vale, lo motriz yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Hemos pasado de evaluar exclusivamente lo motriz con test de condición física a valorar exclusivamente el esfuerzo y si se portan bien. Por dar a pruebas generales y punto. Me parece igual de error, no. Yo creo que es un error, estoy de acuerdo contigo. Lo motriz hay que evaluarlo, pero lo que hay que evaluar es el aprendizaje que el chico te demuestra sobre esa motricidad o sobre esa cultura motriz a lo largo de un proceso. Dicho lo cual, tenemos que ver la unidad didáctica. ¿Qué te demuestra el chico saber al principio de la unidad didáctica? ¿Qué te demuestra saber al final de la unidad didáctica? Si la unidad didáctica incluye una producción final, es muy fácil. Porque tú ves cómo ha evolucionado y la producción final. Si no hay esa producción final, pues hay que buscar otras herramientas. Para todos los temas de iniciación deportiva, hay un par de herramientas muy útiles que se llaman el GAP, y tienen los nombres, el GAP y el no sé qué son siglas. Lo diseñaron profesores franceses y canadienses que trabajan con el modelo de aprendizaje comprensivo. En España lo ha traducido y lo ha adaptado muy bien un profesor de Oviedo, Javier Fernández del Río, y Antonio Méndez. El otro compañero, el que trabaja con Javier Fernández del Río. Antonio Méndez. Antonio Méndez lo ha traducido al español y lo ha adaptado
también tiene un libro muy bueno que editó con Feulen hace un par de años y ahí lo explica. Entonces, es un instrumento donde los chicos trabajan por parejas. Situación de juego real, del deporte que tú quieras, puede ser de colaboración, oposición o interindividual. Uno evalúa y el otro está jugando en situación de juego real. Y el instrumento te está evaluando aspectos procedimentales, de estrategia táctica, sobre todo, puedes tú si quieres meter temas técnicos, pero sobre todo estrategia táctica y actitud en el juego respecto a componentes adversarios. Él juega 5 o 10 minutos, el otro le evalúa, hace la ficha, se cambian los roles. Entonces, y es la única forma eficaz de hacerlo, porque tú puedes evaluar a 30 niños jugando, no. Ellos pueden evaluar a un compañero, sí. Haciendo ese proceso de evaluación, ¿aprenden lo que hay que hacer? Sí. ¿Educar esa mirada de entender lo que está haciendo el otro y interpretar el juego es importante? Sí. Entonces, me parece una herramienta muy potente para evaluar eso que tú estás explicando. En juegos de colaboración-oposición, que yo creo que es donde está el principal problema, ¿no? Porque si son actividades de la naturaleza, yo creo que es más sencillo evaluar por listas de control o escalas. Si son actividades de expresión, casi siempre hay una producción final y desde luego yo veo lógico que haya una producción final, si no, no tiene sentido. Si son actividades rítmico-expresivas igual, si son actividades individuales, el dominio de actividades individuales es muy sencillo de evaluar. No sé si... Sí, era un poco por corroborar por el trabajo que estamos haciendo, lo que no teníamos referencias en otros lugares como se hacía. En este caso, si se está trabajando por unidades didácticas, yo las experiencias que conozco es que se califica por unidades didácticas. Entonces, tú calificas esa parte del motriz procedimental o como la quieras llamar, esa parte de lo que es el día a día en el aula, le das el 40%, el 60% de la nota. ¿Y cómo se llega al 60% de la nota? De la nota de cada unidad didáctica. Entonces, cada unidad didáctica tiene una nota de 1 al 10 y se hace la media al final del trimestre. A mí no me convence en el sentido de que meten más calificación por el camino, pero entiendo que también hay gente que le convence y que tiene su lógica. Tiene su lógica de calificar ese apartado por unidades didácticas y luego callar la nota. Y los otros apartados, que son cuaderno del alumno, trabajo, documentos, tienen su porcentaje y eso sí que se traduce al final del cuatrimestre, nada más. Y con eso, la actitud, por ejemplo, nosotros los criterios los hemos separado de lo que es los criterios procedimentales o demás. Pero a la hora de registrarlo de alguna manera, así que a la hora de evaluar, lo que estás evaluando son sus comportamientos. ¿Pero a qué tipo de actitudes te refieres? Participación, incluso respeto o atención o ayuda en la dinámica de clase, lo que sea. Vale. Por ejemplo, a mí eso me parece bien que lo evaluemos y que lo trabajemos y que lo reforcemos porque es básico. Sin esas situaciones de respeto es imposible aprender nada, pero yo no le daría parte de la calificación a eso. Yo no le daría parte de la calificación. Pero es mi opinión personal. Si vosotros consideráis que hay que darle una parte de la calificación, dárselo. Si no calificas, no le dan ellos la importancia necesaria o depende de los recursos que tengas, igual no consigues. Es posible, pero a mí esas cosas me gusta que estén metidas en el día a día. Entonces, ese tema de respeto, trabajar con los demás, ayudar a los demás, yo lo valoraría dentro del bloque de ese trabajo en el aula. Yo lo mezclaría, pero de todos modos esto es mi opinión, sin más. Ahí la clave tiene que ser lo que decidáis vosotros. Mientras lo tendréis claro, pero, a ver, esto sé que son dilemas profesionales que no vamos a escurrir el bulto nunca. Entonces, tomar una decisión, tenerlo. Lo que sí es muy importante es que sea muy claro, que esté muy claro desde el principio del curso y que a los chicos les diga estas son las reglas del juego. Entonces, si eso lo tenéis claro, ponerlo en práctica, analizar qué tal funciona y ir puliendo en la medida que avancen los años. Es que no hay más remedio. Vamos, es mi forma de verlo. Escuchas de autoevaluación en primaria. Yes. Yo las he solido utilizar en tercer ciclo, segundo ciclo alguna vez, pero en primer ciclo yo no las he utilizado nunca. No sé si tú sabrás, me imagino tendrás experiencia en ello, si realmente sirven
si realmente tienen capacidad los alumnos de esa edad para autoevaluarse, para evaluar al compañero, no sé, un poco Sí. punto de vista. A ver, mi punto de vista es que los alumnos, como seres humanos que son capaces de hacer procesos de evaluación siempre, desde pequeñitos, y en infantil también. La diferencia es qué instrumento usas. Por ejemplo, normalmente en infantil se utilizan las famosas caras. Una cara sonriente, una cara neutra, una cara triste, o el famoso semáforo, de verde, rojo, amarillo. Entonces, como es un código muy sencillo, tú le explicas al chico que en función de qué tal le ha salido se ponga en una de esas tres cosas y lo hace. Entonces, todos los seres humanos somos capaces de evaluarnos. La dificultad está en cómo encontrar el instrumento adecuado para cada edad y para cada tipo de alumno. Entonces, un poco yo lo que he visto es que cuanta menos capacidad verbal tengan los chicos, más estructurado se lo tienes que dar todo para que simplemente sea poner una cruz o poner una marca de una escala. Cuanto más capacidad verbal tienen, más puedes ir ya hacia preguntas abiertas y hacia cartas. Por ejemplo, un recurso muy bueno es pedirles que escriban una carta a un amigo contándole lo que han hecho en educación física en ese trimestre o en esa unidad. Pero claro, requiere ya cierta capacidad verbal. Pero hay chicos de segundo ciclo de primaria que ya tienen capacidad verbal para hacer eso y hacerlo bien, y hay chicos de primer ciclo de secundaria que no la tienen. Pues no va siempre en función de la edad. Pero tú conoces a tus alumnos, ajusta, prepara qué instrumento y ajusta. A lo mejor en segundo ciclo, en primer ciclo, tienes que hacerlo menos veces o más estructurado, pero siempre hay posibilidades. Si son situaciones muy puntuales, como por ejemplo puede ser la enseñanza recíproca en el salto de longitud, lo mejor que hay son las escalas descriptivas. Una escala descriptiva muy clarita, fotocopia para todo el mundo. Yo con mi escala descriptiva veo saltar a mi compañero y rodeo las conductas que ya están escritas ahí. Le digo, ven para acá, mira, ha pasado esto, repite, intenta mejorar esto. Entonces, las escalas descriptivas, ¿qué implica eso? Pues que la primera vez que las haces, tienes que pensarle, darle muchas vueltas, pero si vas dedicando tiempo a tener ese tipo de instrumentos, luego todo es mucho más fácil. En educación siempre lo difícil es empezar. La primera vez es la peor, luego ya todo. Entonces, empieza a diseñar instrumentos tú que te ayuden a hacerlo, pero siempre ten en cuenta qué quiero que aprendan. Si tú tienes claro qué quiero que aprendan, el instrumento te va a salir. Y yo te animo a que pruebes técnicas de autoevaluación o de coevaluación a cualquier edad. Son capaces de hacerlo. Ahora bien, también les cuesta más porque están en el mundo este del egocentrismo absoluto y entonces su capacidad de objetividad no siempre es óptima. A veces les puede más el afecto que la objetividad. Pero como toda la vida también se aprende. Si el chico lo hace mal y yo le digo, oye, pero si lo ha hecho desastroso, ¿cómo le pones un muy bien? Que dice, no, es que es mi amigo. Y digo, ya, pero yo quiero que hagas las cosas bien, no que sea tu amigo. Si una cosa no quita la otra, pero bueno, pues hay que irles enseñando también. Tampoco, no sé si te contesto. ¿Te contesto? Sí. ¿Me contestas? Gracias. Pues yo sí que te quería hacer una pregunta. Entendiendo la educación desde este punto de vista, ¿no? Y la evaluación con un sentido formativo, a quien no le veo cabida yo es a la calificación. Podríamos hacer un seguimiento del alumnado y realizar, pues eso, de manera descriptiva su proceso con lo que trabajamos, ¿no? Decir, pues bueno, pues en esto tiene dificultades, en esto pues está realizándolo de manera correcta, ¿no? Y tal, y realizar esa descripción, y esa función de la evaluación sí que la estaríamos llevando adelante. Entonces, la calificación ahí a mí yo creo que me sobraría. Sí, bajo mi punto de vista y bajo tu punto de vista sobraría, pero como no es una cosa que decidimos ni tú ni yo, sino que nos viene impuesta, pues ya que no hay más cáscaras. Además, daros cuenta de una cosa. En educación, desgraciadamente o positivamente, cada uno lo interpreta como quiere, podemos hacer lo que nos dé la gana en el aula. Pero lo que nos dé la gana, podemos ser unos profesores absolutamente nefastos, lamentables y malísimos, que no pasa nada. No pasa nada. No va a venir el inspector, no nos van a echar, no va a pasar nada.
Ahora bien, como nos debemos hacer las actas de calificación un trimestre, ahí sí van a pasar cosas. Pues nos guste o no, la administración educativa se regula con un sistema de calificaciones, nos guste o no, hay que hacerlo, forma parte de nuestro trabajo, y entonces yo no me planteo, a estas alturas de la vida, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ya no me planteo lo de quitar la calificación, porque no está en... Lo que sí está en nuestra mano es reducir ese proceso a lo mínimo posible y darle el mayor peso posible a la evaluación. Y en ese sentido, lo que tú has dicho es muy interesante y se llaman informes de evaluación. Entonces, yo conozco profesores de primaria y secundaria que lo hacen junto a las notas, junto al boletín de notas de aprobado notable, suspenso, sobresaliente en educación física, hay una carta que es, lógicamente es un modelo general, diciendo este trimestre hemos aprendido pum, 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 lo que mejor ha sabido hacer Javier, y como Javier es pum, pum, y lo escribo, lo que le falta por conseguir y debe mejorar es pum, pum, lo guardo y al sobre. Y eso se permite hacer y hay gente que lo hace. Para mí esa es una evaluación calificación muy útil, porque estás informando a las familias y al chico de cómo está evolucionando su hijo, en qué cosas ha mejorado y en qué cosas todavía tiene que mejorar más. Que luego sus padres y niños quieran hacer uso de esa información, pues ellos sabrán que ya son mayorcitos, pero tú has hecho tu trabajo. Entonces a mí eso me parece muy útil y hay mucha gente que lo está haciendo y en ese sentido me parece muy positivo. Yo creo que eso es darle la vuelta a la tortilla. La calificación, que en sí mismo no tiene valor educativo, le estás consiguiendo que tenga un valor educativo. Bajo mi punto de vista es interesante y útil. No sé si te contestas.